Quien te venda que es capaz de planificar fiscalmente residiendo en España para pagar muy poco, te está engañando. ¿Se puede planificar fiscalmente en España para pagar menos? Sí. ¿Sin asumir ningún riesgo? No. España es un infierno regulatorio. La tendencia que tendrá la administración tributaria española va a ser a no dejar pasar nada. Porque tienen que recaudar. Lo que va a pasar a largo plazo es muy fácil. Subirán los impuestos, serán más estrictos con las inspecciones y serán más estrictos con los criterios. En el momento que entiendas esto, te darás cuenta que esto es huir o morir. Mi consejo, pírate, o sea, no te quedes aquí. República Dominicana es un buen lugar. Es un buen lugar. Es un buen lugar. Un emprendedor digital que va a Dubái a hacer su actividad económica puede pagar próximo a 0 de impuestos. Es inaceptable éticamente que Pedro Sánchez critique a nadie que se vaya a Andorra o hable de Lamborghinis cuando su hermano está en Portugal. Es inaceptable. De aquí a unos años lo vamos a ver. Harán juicios y saldrán cosas a la luz muy graves del gobierno actual. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy hoy con Marc Urgell, fundador de Avast Global, despacho profesional especializado en todo lo que es fiscalidad, relocation y un montón más de cosas que hacéis, host de Spicy Fortuna, también coorganizador del Andorra Economic Forum, ahora del nuevo Madrid Economic Forum. ¿Cómo estás? Pues muy ocupado, como puedes ver. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. El placer es mío, muy contento que podamos estar aquí aportando un poco a la gente. Algo que ocurre, la gente que mira esto, la mayoría es de España y al final en España la situación es que parece que nos ponen un montón de trabas para el emprendedor, parece que todo el mundo tiene que buscar el camino tradicional y si no lo buscas hay un montón de problemas, no sabes qué impuestos hay que pagar, la gente tiene miedo. ¿Qué puede hacer alguien viviendo en España que quiere pagar menos impuestos? A ver, yo creo que la filosofía en resumen es huir o morir. Es decir, quien te venda que es capaz de planificar fiscalmente residiendo en España para pagar muy poco, te está engañando, ¿vale? Y a la vista, recientes asesores que han aparecido dando soluciones mágicas y que no han funcionado, ¿no? Si vives en España, España es un país occidental, estilo tributario a tipos del 50%, y eso es lo que te aplica. Entonces, ¿se puede planificar fiscalmente en España para pagar menos? Sí. De hecho, ayudamos a gente a pagar menos en España. ¿Se pueden conseguir milagros en España sin asumir ningún riesgo? No. Es decir, todo lo que te plantean de LLCs, de sociedades en Estonia, todo esto tiene las patas muy cortas y si juegas con este tipo de estructuras asumes un riesgo muy grande, ¿no? Entonces nosotros siempre vendemos, ¿no? O defendemos la idea de que si vives en España hay que regirse por lo que marca la normativa española y todo lo demás es dormir y tranquilo. La otra solución es huir. Y en esta línea, en la línea de la huida, pues ayudamos a muchos empresarios y a personas físicas, a muchos patrimonios familiares a salir de España y buscar nuevos destinos, ¿no? En este caso, pues como es muy evidente, en Andorra tenemos nuestra sede principal y Andorra es un país maravilloso para ello. ¿Qué riesgos puede tener la gente que se monta una LLC, empresa en Estonia, vive en España y pues hace un poco consejos a este tipo de estructuras que se proponen por ahí? A ver, el primer problema es fiarte de gente que no tiene una reputación y que te vende ilusión, ¿no? Yo entiendo que cuando estás desesperado porque pagas mucho, cuando alguien te vende una idea ilusionante de pagar un 0 y que es perfectamente legal, tú te tires a la piscina sin comprobar si hay agua. Yo lo entiendo, porque emocionalmente yo haría lo mismo, pero racionalmente, cuando alguien te vende algo muy bonito, tienes que sospechar y es tu deber el contrastar si eso no es correcto, ¿no? Entonces, el problema que tienes en España es que todo lo que sean estructuras, LLC, sociedades en Estonia, todo lo que sea empresas sin sustancia, sin recursos humanos y materiales, desde el punto de vista de la inspección lo entienden que es una simulación. O sea, lo que te dicen es que la dirección efectiva de la compañía realmente es tuya y por tanto lo que hacen es transparentar las rentas o considerar que las compañías son españolas. Entonces, a efectos prácticos es una forma de esconder el cadáver, pero si encuentran el cadáver eres un asesino, ¿vale? En terminología criminal, ¿no? Entonces, realmente no hay una planificación fiscal de este estilo que sea válida y que sea, por así decirlo, fiable a todos los efectos. Claro, el tema es que es algo ilegal, que lo puedes hacer entre comillas hasta que no te pillen, pero en el momento en el que te pillan, te han pillado que estás haciendo algo que es ilegal, entonces todo lo que has generado con esa empresa en Estonia, en Estados Unidos, donde sea, lo acabas pagando en España. Claro, aquí más multas, etc. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una es que si te pillan haciendo esto y te piden información, ¿no? Y al final, pues, tardarán más o tardarán menos, pero acaban llegando y la agencia tributaria cada vez tiene más medios, con lo cual cada vez tú juegas en desventaja y ellos juegan con ventaja, ¿no? Si te pillan, te van a sancionar y la sanción puede ser que pagues el doble de lo que te hubiera tocado pagar, ¿vale? De hecho, es entre el 50% y el 150% de la cuota defraudada. Pero no hay que olvidar que España, cuando defraudas un cierto importe, puede considerarse que es un delito.
¿vale? Entonces, hablamos de penas de prisión o de multas mucho más altas que esto que estamos comentando, ¿no? En España, concretamente, el Código Penal, en el 305 del Código Penal, dicen que si una persona defrauda más de 120.000 euros por impuesto y ejercicio, y esta defraudación es dolosa, es decir, no es un error, sino que tú voluntariamente has intentado esconder el dinero, estás en delito. Con lo cual hay que vigilar mucho importes, hay que vigilar mucho el alcance penal que puede tener una idea mágica como compro un NFT, lo vendo por cero y luego lo recompro. Esto, vamos, no se aguanta por ningún Acaba mal. Sí. ¿Qué otras cosas ves que se dicen por redes sociales o otras personas que se recomienda y que no es tan buena idea hacerlo? Yo, en mi opinión, hay dos máximas. RLCs no tienes que tributar y solo pagas por lo que te sobra y puedes gastar con una tarjeta. Todo esto es humo, puro humo. Que si no te pillan, perfecto, pero si te pillan es humo, con lo cual hay que decirlo claramente. Y sociedades en Estonia también se han vendido muchísimo, con e-Residency, también algunas jugadas con Noruega. Hay cosas que te lo venden y mucho usuario lo compra por ingenuidad o porque se lo cree, ¿no? Pero realmente eso es puro humo, ¿no? Sí que es verdad que hay estrategias que son válidas y que yo siempre recomiendo, que sería, pues oye, tienes un negocio, tienes una startup, pues invierte directamente desde una holding desde el principio, porque si tienes una holding, el día de mañana cuando la vendas, puedes reinvertir el dinero sin pagar impuestos, ¿no? De hecho, España actualmente se paga el 1,25% de tipo efectivo si vendes tu negocio. O sea, si ganas 100 millones, pagas 1,25 millones y el resto te lo quedas para ti. En cambio, si no planificas con holding, pagas hasta un 30%. Con lo cual, merece la pena ser conocedor de esto y desde el principio articularlo con una holding. También hay que tener en cuenta que la planificación fiscal se anticipa al hecho imponible. Si tú lo montas como persona física y cuando estás a punto de vender, montas una holding, lo pones por debajo y lo vendes, vale, te van a decir que dónde vas, ¿no? Claro. Esto tiene sentido sobre todo para quien monte un negocio para venderlo. También pienso muchas veces en el freelance, la persona que se monta su agencia, el que quiere empezar en YouTube, el infoproductor. Esta gente que quiere iniciarse viviendo en España. En España, si no me equivoco, los 2 primeros años la cuota de autónomo que pagas es bastante baja, ¿no? Creo que son 50 euros 6 meses o algo así, y luego va aumentando. Entonces, oye, para empezar se puede hacer. El tema está en que según qué actividades no pueden montar una SL. Entonces acaban pagando el IRPF, que es mayor. Claro, en España, como los tipos progresivos del IRPF son muy superiores a los del impuesto sobre sociedades, lo que dicen es que cuando la persona hace una actividad personalísima, por ejemplo, un creador de contenido, dicen que es una actividad que hace la propia persona, ¿no? No puedes decir que es una sociedad quien la presta porque eres tú personalmente, ¿no? Entonces lo que te obligan es a todas las rentas que obtiene tu sociedad que te las imputes tú como persona física, ¿vale? Hay una serie de excepciones, de hecho hay una cosa que se llama el puerto seguro, que si tú te retribuyes el 75%, de alguna forma Hacienda se queda contenta, por resumirlo mucho, pero claro, al final te obligan a meter la mayoría de tu renta en tu base progresiva, que llega, recordemos, hasta el 50%. En algunas comunidades autónomas incluso más, ¿no? Entonces, España como país para emprender, para arrancar y comenzar está muy bien, pero a la que coges un cierto volumen tienes que saber que te van a costar impuestos. Entonces, si tú te parece bien, quédate. Y si te parece mal, vete. Pero si te quedas, tío, cumple. ¿Qué es lo que delimita lo que es una actividad personalísima y lo que no? Porque también es un error que comete un montón de gente y se sigue cometiendo de que se montan una SL diciendo, bueno, voy a optimizar la fiscalidad, voy a tener la SL, pasan 4 años, te investiga Hacienda y te dice, lo has hecho mal, tienes que pagarme todo lo que no has pagado, más multa, etc. Porque, por ejemplo, un youtuber, lo que decías, ¿se puede considerar sí o no? A mí, por ejemplo, no me lo parece porque, al menos en mi caso, no soy solo yo, somos más de 15 personas, o sea, hay estructura detrás. Total. Pero, oye, ellos lo consideran que sí, pero, por ejemplo, un freelance que utiliza Instagram para captar sus clientes y grabar reels, tal, también es personalísima. ¿Hasta qué punto es? La línea es muy fina. La agencia tributaria publicó un comunicado en 2018-2019 donde exponía su punto de vista, cómo ellos lo ven, ¿no? Y al final te decían que habían 2 elementos principales. Uno es que la empresa tenga medios materiales y humanos suficientes, o sea, en este caso, pues toda la estructura de medios, personal contratado, ¿no? Que no seas tú solo, que en tu caso, pues es muy evidente, ¿no? Y luego que esos medios se utilicen para el ejercicio efectivo de la actividad, ¿no? Entonces, con estos 2 criterios, tú podrías defender que tu actividad no es personalísima, lo cual no es. No significa que no tenga que retribuir la sociedad debidamente a, en este caso, Adrián. Adrián es el protagonista principal de su podcast, ¿no? Con lo cual la compañía debería retribuir justamente a valor de mercado el trabajo que Adrián aporta a la compañía. Al final, todas estas herramientas de planificación acaban con que tendrás imputado el 75% de tu beneficio en tu IRPF y pagar el 50%. Por tanto,
aunque puedes planificar, intentar ahorrar algunas cosas, al final acabas muriendo en tu IRPF base general. Y sobre todo, para mí el punto está en que vives agobiado diciendo lo he hecho bien, lo he hecho mal, me van a investigar, creo que lo he hecho bien, pero no lo sé. Y para mí también es el gran problema de España en todo lo que es digital, esa incertidumbre de no saber cómo vas, los gestores no entienden. La inseguridad jurídica del sector digital es absoluta. Vimos hace poco a Óscar Pierre explicando que está imputado a nivel penal, porque claro, el tema de los riders decían que eran autónomos, pero realmente el juez ve indicios de laboralidad. Salía explicando el otro día en un podcast, hace poquito. Sí, se lo he visto. Es un atraco, es decir, es un atropello. O sea, más problemático que tipos impositivos muy altos, que es muy problemático, porque no es que te quiten tu dinero, es que te quitan tu dinero para reinvertir en tu negocio. Es que te quitan tu dinero para hacer tu colchón para poder estar tranquilo. Entonces, no solo es me quitas dinero, me impide reinvertir en tecnología, en desarrollo, en expansión. Y esto el día de mañana puede significar la muerte de mi compañía. Esto no lo entienden porque no han montado una empresa en su vida nadie de los que hacen estas leyes, ¿no? Pero algo peor que los tipos impositivos altos es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es esa sensación de decir, yo he dicho que quiero hacerlo perfecto a mi asesor, pero no lo tengo claro. Eso es mortal. O que hoy la norma es una y mañana te la cambian de repente y te atropella. Eso es inseguridad jurídica. Y eso ocurre cada vez más en jurisdicciones como España y como Andorra también ocurre. Y es un problema. O sea, imagínate que compras pisos turísticos para hacer explotación turística y de repente al día siguiente te cambia la ley y dice no, lo turístico ya no funciona, pierdes la licencia. Hombre, esto es un atropello. Esto es para mí el mayor riesgo de un empresario en una jurisdicción. De hecho, para que te hagas una idea con el tema de personalísimo y el tema de imputación de las rentas en la base general, Juan Carlos Monedero, Jorge Javier Vázquez, María Teresa Campos, Maxim Huerta, que fue ministro 3 días, precisamente porque salió a la luz que había tenido un problema con Hacienda por esto. O sea, personajes públicos, periodistas, Paco León, el Luisma, todo el mundo conoce a Luisma, ¿no? Pues Paco León también tuvo un problema con Hacienda muy grave porque él facturaba con una sociedad sus servicios como actor. Claro, en este caso… Bueno, hay un montón de actores lo han hecho. Pero en este caso te diría que para mí es muy claro, si eres un actor y tu intervención es personalísima, está claro que tu sociedad no tiene ningún papel, ¿no? Pero luego hay veces, como tú dices, en infoproducción o en negocios digitales donde, oye, yo soy un creador de contenido, pero mi agencia de marketing no es una actividad personalísima, tengo un montón de trabajadores. ¿Cómo puedes considerar que todo esto es personalísimo? Ahí es donde está la línea de donde hay batalla y donde hay muchos creadores que han tenido problemas. Claro, ahí es donde entra lo que decías de la inseguridad jurídica y no saber por dónde tirar. Otra estrategia de la que se habla es nómadas digitales. La gente que dice, oye, quiero viajar, igual lo quiero hacer durante unos años, voy viajando por el mundo, entonces como voy viajando no vivo más de 6 meses en ningún país y en teoría no tengo que pagar impuestos a ningún sitio. Pero eso también tiene un riesgo. ¿Cuál es? Es otro axioma de Internet, ¿no? A ver, básicamente las normativas de los países occidentales tienen 2 puntos de conexión, ¿vale? Uno es los famosos 183 días de residencia y el otro es el centro de intereses económicos, ¿vale? Entonces, en principio, si tú no cumples con ninguno de los 2 criterios, no pueden pedirte que pagues impuestos en España. Pero ¿qué me he encontrado yo? Me he encontrado con casos de gente que es nómada digital, que en España pasa 2-3 meses, pero claro, tiene fuentes de renta de origen español. Entonces lo que te dice España es, o usted me prueba un certificado de residencia fiscal de otro estado, o yo le consideraré residente fiscal en España. Con lo cual, no es tan evidente que esta estrategia funcione. La agencia tributaria va a intentar lo máximo posible captarte como contribuyente, porque pensad que España tiene un problema de deuda, es decir, España tiene que recaudar. Entonces, la gente pobre no tiene dinero, entonces tiene que ir a atacar a la gente que genera recursos. Entonces, la Inspección de Hacienda hace su trabajo y lo hace de forma implacable, porque el Estado se lo demanda. Entonces, si tú tienes intereses en España, ves con cuidado porque la tendencia es intentar recaudar lo máximo posible. Y te lo dicen los propios inspectores. Mi trabajo es ser absolutamente implacable en mis funciones, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo, pírate, o sea, no te quedes aquí. Entonces, me quedo con lo que dices de residencia fiscal. El hecho de mudarse o sea, salir de España y no querer pagar en España, te hace falta tener una residencia fiscal en otro país, porque si no, lo que te va a decir España es, oye, como no pagas en ningún sitio, sí, pagas aquí porque eres español o porque tus padres viven aquí o lo que sea. Pero también me lleva a otra cosa que está viendo también de moda, son los países que te dan la residencia fiscal en 3 días. Por ejemplo, Paraguay, si no me equivoco, en muy pocos días tú puedes ir ahí y te dan un papelito que dice, oye, Adrián Sáenz, Marcujay, paga impuestos en Paraguay. Pero eso también es un mito, porque tú lo vas a presentar a España y te va a decir, mira, esto no me vale de nada. España coge ese papel y lo archiva y te dice, mucha suerte porque este papel no me sirve.
Aquí también hay que distinguir que hay países que utilizan un régimen que se llama régimen de tributación territorial, como Georgia, por ejemplo, que tú solo pagas impuestos por aquello que ganas en ese país. Todo lo que ganas fuera de ese país no paga impuestos, en Georgia o en la jurisdicción que sea, ¿no? Pero los países tienen lo que se llaman acuerdos de doble imposición. Entonces, si tú estás en un país donde aplica régimen territorial y obtienes una renta de origen español, muy probablemente España te va a gravar esa renta. Es decir, la clave para mí, lo mejor es estar en un país donde se paguen pocos impuestos, pero de renta mundial. Y que a la vez tenga convenios para evitar la doble imposición con los países donde tengas intereses. Por ejemplo, Andorra pagas un 10%, pagas por la renta mundial y tiene convenio con España y Francia. Entonces, si tienes negocios con España y Francia, Andorra es un lugar ideal. Pagas poco por toda la renta mundial y tienes convenio con los países de donde obtener la renta. Sí, al final los países de renta territorial suelen ser los que tienen más bajos impuestos. Hay muchos de cero. Georgia no sé cómo va, creo que es 9, pero no lo sé exactamente. Tenemos Panamá 0 y lo que hace la gente ahí es, normalmente, para evitar estos tratados, se montan famosas LLCs y se lo bajan todo desde ahí. Entonces es como la mayoría de países tienen tratado con Estados Unidos y listo. Igualmente, para este planteamiento hay una cosa que se llama treaty shopping, que es constituir una sociedad en un país que tiene convenio con el país que te interesa para eludir la falta de convenio. Eso también está perseguido. Otra cosa es lo fácil o difícil es que te pillen, pero también está perseguido y también es una conducta de simulación, porque lo que te dicen es que la compañía creada en Estados Unidos es una simulación y por tanto te tienen que aplicar retención en España. Yo te digo, para mí están siendo muy agresivos con las simulaciones, están siendo muy agresivos con las inspecciones. A mí no me gusta, pero mi deber es explicarte o explicar a la gente lo que ocurre, no lo que me gustaría a mí, ¿no? Exacto. O sea, para mí sería la hostia decirte, oye, contrátame que vas a pagar 0% de impuestos porque tengo una fórmula mágica. Compras un NFT, lo vendes y no pagas nada. Págame a mí 20.000 euros y estate tranquilo. Para mí es muy fácil hacer eso. Y probablemente vendería miles de asesorías. Pero luego habrá un problema. Y mi negocio es a largo plazo, no a corto. Sin duda. Lo que está claro es que la clave para optimizar la fiscalidad es mudarse a países que tengan una fiscalidad más atractiva. Y dejarse de historias, poder dormir bien por la noche y hacer las cosas bien, enfocado, como tú dices, en largo plazo. ¿Qué países a día de hoy ves interesantes? Hay muchos países en el mundo con muchos sistemas tributarios que son muy atractivos, ¿vale? Lo que pasa es que todo depende de donde tú te quieras mover, ¿no? Es decir, hay gente que me dice, a mí me gusta la playa. Que si te gusta la playa, pues Andorra no es un lugar. República Dominicana es un buen lugar. Paraguay es un buen lugar. Emiratos Árabes es un buen lugar. Mónaco es un buen lugar. Pero claro, cada sitio tiene sus pros y sus contras. Si a ti te gusta estar cerca de Barcelona, Andorra es el mejor lugar con diferencia. ¿Por qué yo escojo Andorra? ¿Por qué mi sede principal está en Andorra? Porque creo que Andorra combina una calidad de vida excelente con una gente excelente, con proximidad cultural con España, proximidad geográfica, cierta seguridad jurídica y unos tipos impositivos muy competitivos. Pero nadie puede decir que no pago impuestos. Yo pago impuestos en Andorra y pago bastante, porque me va bien. Pero no me quitan la mitad, me quitan un 10%. O sea, creo que por eso para mí Andorra es la piedra angular para mi negocio. Pero luego yo entiendo que hay gente que me dice, ya Marc, pero es que yo vivo en Madrid y yo tardo lo mismo de Madrid a Dubái que de Madrid a Andorra. Y quizá me interesa más Dubái que Andorra. Pues Dubái es otro buen destino. De hecho, justo la semana que viene estoy en Dubái porque lo lanzo aquí como primicia, venga. Pero vamos a abrir oficina en Dubái. Porque muchos clientes nos piden Dubái como solución y también porque Andorra está viviendo un momento de una exposición demasiado alta y hay un problema con la vivienda. Entonces, evidentemente, los legisladores están haciendo cambios que pueden perjudicar a medio plazo la llegada de gente nueva. Entonces, como despacho que ayudamos a empresarios y a personas a pagar menos impuestos y a salir de su país de residencia, tenemos que ofrecer productos, en este caso Dubái, que sean competitivos, pero con la debida solvencia. Nosotros nos hemos, entre comillas, aliado con un despacho local y luego tenemos asesoramiento de un despacho de abogados top 3 mundial en Dubái. Con lo cual, queremos ofrecer una solución que no sea, salgo en Instagram haciendo una publi y cree lo que te digo. No. Monto una oficina y tengo un partner jurídico allí muy solvente. Entonces, la idea es ofrecer solución seria y de solventar un problema y no generarte un problema adicional. Por lo que dices, entiendo que tu top 2, por así decirlo, es Andorra y Dubái. Entendiendo que cada cosa depende, pero sí de lo que busca la gente, pero los dos que ves más interesantes son sí. Esos dos. Sí, porque también estuve en Singapur no hace mucho, pero Singapur ya está más lejos, es una cultura distinta, es menos competitiva fiscalmente, aunque sigue siendo competitiva. ¿Cómo son los impuestos ahí?
Ahí es un poquito más alto, pero al final, si te lo montas bien, estás pagando en torno al 10-15%, ¿vale? Frente a un 10 de Andorra o entre el 0 y el 9 en Dubái. Es decir, realmente Dubái está más cerca. Culturalmente, a pesar de ser un país que parece muy alejado, es muy cosmopolita lo que es la zona, sobre todo Dubái. Entonces creo que encaja bastante bien. Y lo que mis clientes me piden es Dubái. O sea, también al final yo me muevo no por lo que más me gusta a mí, sino por lo que mis clientes me piden, claro, y por lo que yo veo que puede estar bien. ¿Qué no me gusta de Dubái? No me gusta de Dubái que también hay gente que vaya ahí, es gente mala, ¿no? Gente que viene de hacer cosas muy, muy chungas, y Dubái es un refugio para gente que quizá no es tan limpia como mis clientes, ¿no? Pero al final es una muy buena solución en todo caso. Sí. No, sin duda, Dubái tiene una reputación distinta, sí, a lo que pueden tener otros países. Y yo creo que también la clave para cuando alguien decide mudarse a un país es también, oye, ¿quién vive ahí? Yo, por ejemplo, yo tengo claro, yo vivo en Andorra, estoy encantado porque tengo mis amigos viviendo aquí, y si todos mis amigos se van a vivir a República Dominicana, pues mire ahí con ellos, ¿sabes? Claro, y para mí es lo que hace un sitio bueno. El entorno de las personas, eso es lo más importante. También te digo que Andorra lo bueno es, tienes un país con máxima seguridad, un país que si tienes idea de montar una familia es un país ideal. O sea, a mí Andorra me encanta. De hecho, mucho tiene que cambiar Andorra para yo cambiar de jurisdicción. Pero sí es verdad que depende de lo que busques, ¿no? Si buscas una casa en la playa, Andorra no te puede proporcionar una casa en la playa, ¿no? Pero bueno, al final lo que estoy viendo es que los empresarios y los patrimonios grandes y personas que tienen ciertos ahorros y que quieren vivir de esos ahorros toda su vida, se están moviendo. Si piensa una cosa, una persona que tiene, ponle, 1,5 millones de euros en el banco y que no genera actividad, alguien que lo ha heredado, por ejemplo, él vive de los rendimientos de ese ahorro, ¿vale? Entonces, tú pagas impuestos por 3 cosas. Impuesto de patrimonio por sencillamente tener el dinero, ¿vale? Pagas el impuesto por los rendimientos de capital mobiliario que obtienes en bolsa. En España pagas entre el 19 y el 30% de tus rendimientos. Y luego pagas por la inflación. La inflación es un impuesto oculto. Entonces te estás pagando 3 veces. Y lo peor es que incluso pagas por el rendimiento del capital mobiliario. Tú imagínate a alguien que genera un 3% de rendimiento medio, ¿vale? Si la inflación es un 4%, este tío cada año es más pobre. Y aún así te hacen pagar sobre el 3% de rendimiento. O sea, te están haciendo pagar por empobrecerte. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Sí. No, el sistema está hecho para que la gente gane dinero, el que consigue hacerlo, y que en 2-3 generaciones se quede sin. Bueno, ya hemos visto a Pedro Sánchez atacando el tema de las herencias, ¿no? O sea, están diciendo que, claro, esto de las herencias es todo muy facha, tío. O sea, no puede haber herencias, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que entiendo, y yo soy bastante defensor del tema de la meritocracia. Creo que para mí es fundamental en una economía de mercado que haya igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso es difícil de defender cuando hay gente que tiene más recursos que otro. Está claro. O sea, está claro que el que hereda de su padre o el que se cría en un barrio mejor y va a un colegio mejor tiene ventaja frente al que va a un colegio peor en un barrio peor. Eso está claro. Eso nadie lo discute. Pero yo creo que el Estado tiene que proporcionar oportunidades a todo el mundo. Y creo que lo hace. O sea, creo que hoy en día el Estado está ofreciendo oportunidades a todo el mundo. Pero claro, lo que no se puede hacer es atacar continuamente a aquellos que tienen herencias o a aquellos que tienen recursos. El Estado tiene que preocuparse de darle las mejores condiciones a la gente con peores condiciones. Pero no a costa de atacar, sangrar y maltratar a los que generan valor. O sea, hay posibilidades, hay modelos que permiten ayudar a todo el mundo sin perjudicar a los ricos. Y ese modelo pasa por no tener un Estado gigantesco que malgaste en todo, básicamente. Sí, esto lo explicabas en un post que subiste en Instagram, creo, que decías algo como que cuando estabas en España pagabas no sé cuánto, pusiste un 30-40% de impuestos de poco, porque no ganabas mucho, y ahora pagas un 10% de mucho. Al final estás pagando más impuestos en Andorra que en España, claro, pero también estás ganando más, ¿no? Entonces, un poco esa mentalidad de, oye, en vez de intentar quitarnos todo lo que tenemos, darnos más libertad, dejarnos crecer, que si crecemos, pues vamos a acabar dando mucho más dinero. Es que además, siendo España un país maravilloso, con geografía, gastronomía, con gente espectacular, si España fuera capaz de aplicar unos tipos más competitivos, como hizo Irlanda en su momento, España sería un polo de atracción de inversión, de emprendedores, pero no solo de emprendedores, sino de fondos de inversión, de multinacionales, que hoy no lo somos por el infierno fiscal que tenemos y el infierno regulatorio que tenemos. O sea, España es un infierno regulatorio. Es imposible que te leas todas las leyes que te aplican. O sea, es que es imposible materialmente. Entonces, las grandes multinacionales no aterrizan en España. Y cuando aterriza una compañía de este estilo, genera empleo, genera riqueza. España opta por unos tipos muy altos, que lo que ocurre es que el que se puede ir se va, le llaman de todo, pero se va. Y el que no se puede ir, pues está condenado a pagar. Si tienes un hotel en la Costa Brava, pues amigo mío, no te puedes escapar. Entonces, esos son los que acaban pagando el pato. Alguien que decide
irse de España a Andorra, Dubái, sea donde sea, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir desde el momento en el que dice me voy hasta que ya está en el otro país pagando sus impuestos ahí? A ver, lo primero de todo es contratar a un profesional solvente en la materia y que estudie tu caso particular. No hay dos casos iguales, entonces antes de hacer un cambio tienes que saber lo que implica ese cambio. Eso es fundamental. Entonces, lo que llevamos viendo, yo ya llevo 12 años en Andorra haciendo esto, lo que vamos viendo es que ese asesoramiento a veces falta. Y haces el cambio a lo loco y luego te encuentras con problemas, ¿no? Entonces, primero, mirar bien tu caso. Y segundo, asesorarte tanto en España como en Andorra, o como en España como en el país de destino, tanto para hacer la baja correctamente, así como tributar como no residente correctamente y hacer el alta correctamente en el país de destino. Pero siempre de la mano de acompañado de profesionales, ¿no? Lo que hablábamos antes, ChatGPT no te va a dar la solución. O sea, de verdad, cuenta con un profesional, siempre. Uh-huh. Para bajarlo a tierra y simplificarlo muchísimo es darte de baja en España, decir, oye, ya no vivo aquí, ya no voy a tributar aquí porque no vivo aquí. Correcto. Y luego darte de alta en el nuevo país, decir, oye, vivo aquí, correcto, voy a tributar aquí y tener esos dos documentos bien para que si en el futuro te preguntan algo, poderlo demostrar. O sea, al final en España es el modelo 030, que es el modelo de baja, y en el país de residencia donde llegues, cumplir con su legalidad y obtener un certificado de residencia fiscal de la autoridad fiscal competente. Son las dos piedras angulares del cambio de residencia. Pero claro, ese cambio tienes que ver cómo te afecta a todo tu patrimonio en España. O tienes que ver cómo te afecta a tus rentas obtenidas. No, yo es que obtengo de Estados Unidos un rendimiento. En España no te retiene nada de Estados Unidos, pero en Andorra sí. Claro. Entonces, hay que ver todos los cambios de implicaciones. Hay gente que ha hecho un cambio y que cuando ha hecho los números dice, hostia, si no me sale a cuenta. Eso hay que mirarlo siempre antes, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los errores que más se cometen? Por ejemplo, que comentes de Estados Unidos. Es un clásico, ¿no? Y además para todo el mundo que se dedica a YouTube, YouTube está en Estados Unidos, entonces te paga. Y estando en Andorra hay una retención del 30%, claro, que hay mucha gente que no lo sabe. Claro. Pero ¿cuáles dirías que son así los errores más comunes que la gente va cometiendo? Pues básicamente no valorar correctamente la withholding tax se te aplicará, es decir, las retenciones de YouTube, Twitch u otras plataformas, o en caso de negocios convencionales, el reparto de dividendos de una compañía que está en un país sin convenio con Andorra. Eso es algo bastante habitual. Y luego también el tema del exit tax, ¿no? El tema del exit tax hay que estudiarlo muy bien. Sabes que cuando una persona cambia de residencia, Montoro en 2015 introdujo el artículo 95 bis de la ley de IRPF, que dice que cuando tú tienes acciones o fondos de inversión con ganancias acumuladas que no has realizado, cuando te vas de España te obliga a pagarlo en el momento que te vas. Entonces, es un régimen bastante, entre comillas, desconocido por asesores normales en España. Claro, un asesor en España normal y corriente no hace cambios de residencia cada día, con lo cual es normal que no tenga por la mano ese conocimiento. O sea, por eso siempre digo, tío, ves a alguien especializado, con Avast o con quien tú quieras, pero ves a alguien especializado que haya hecho eso ya y que lo conozca. Claro, o sea, yo lo he hecho más de 1000 veces. O sea, llevo más de 1000 residencias en Andorra. Entonces, tengo un expertise que me permite detectar todos los riesgos. También hemos visto casos de gente que llega con otro asesor y nos llama porque ha tenido un problema, y uno de ellos puede ser que ese cliente hubiera hecho alguna operación de reestructuración, alguna fusión, alguna escisión, algún canje, y haya aplicado el régimen de neutralidad, que es un régimen fiscal especial que la normativa española prevé, pero que si te vas de la Unión Europea, peta. Y cuando peta, te hacen pagar un dineral. Entonces, claro, gente que ha hecho el cambio de residencia sin tener eso en cuenta, y cuando está aquí en Andorra, carta de Hacienda, me debes 3 millones de euros. Y además con razón. Entonces, todo esto hay que mirarlo con, ya te digo, con un profesional y con antelación. Y sobre todo, y esto siempre lo digo, ¿no? Al sacerdote, al médico y al asesor fiscal, cuéntales todo. No te quedes nada para ti. Tenemos que tener una foto clara y que incluya todos los elementos para poder asesorar, ¿no? Por eso, cuando a un cliente le digo, oye, son 2.500 euros o 3.000 euros revisar tu caso. Ostras, pero si todos los casos son iguales, no. Cada caso es individual y particular. Y luego también algún otro error que hemos visto es gente que cree que puede venir aquí a residir y que realmente mantener a su familia y a los niños en el cole en Madrid. Si haces un cambio de residencia, tienes que hacer un cambio de residencia de verdad. No puedes jugar con simulaciones y no, te dejo la tarjeta y compras Coca-Colas. No, porque luego al final las mentiras tienen las patas muy cortas y Hacienda no es tonta. O sea, Hacienda será todo lo que tú quieras, pero no es tonta. Y al final te acaban pillando. Entonces, bueno, siempre aconsejamos que si hacemos los cambios, hacerlo bien. Una de las cosas que comentas es el exit tax, que no se conoce tanto, aunque se empieza a hablar. Por lo que me dices, hay como dos patas. Uno, inversiones, y otro, negocio. Entonces, lo que dices de inversiones es si tienes ETFs, acciones, lo que sea, de más de 1 millón, sí, tanto a título personal como empresa, sí, antes de mudarte a Andorra o donde tú quieras, entiendo fuera de la Unión Europea, tienes que venderlo, por lo tanto pagar,
Sí. Y luego ya te vas con tu dinerito y te lo compras otra vez donde vivas. Si quieres entrar, porque mi tesis fue sobre el exit tax, con lo cual tengo el tema bastante por la mano, y luego cada día Vale. hay dos activos que toca, acciones y fondos de inversión, ¿vale? Con lo cual, activos digitales como Bitcoin están fuera del ámbito de aplicación, activos inmobiliarios están fuera del ámbito de aplicación, salvo que estén por debajo de una sociedad, que en ese caso te afectan por las acciones, ¿no? Has dicho fondos de inversión y acciones. Correcto. ¿Y ETFs? No, ETF, sí, un ETF sería un fondo. Vale, claro. Entonces, la cuestión es, cuando las acciones son cotizadas o el fondo es cotizado, el valor de las acciones y del fondo es el de cotización a cierre del ejercicio. Pero cuando las acciones no son cotizadas, por ejemplo, una empresa familiar o un negocio de agencia de marketing, por ejemplo, tienes que ver los beneficios de la compañía y hacer el cálculo que la propia ley te prevé para ver si estás o no en el umbral. Claro. Entonces, o sea, las acciones, perdón que te corto, puede ser tu propia empresa. Al Sí. final, cuando tú tienes una empresa, Claro. tienes acciones de esa empresa. Claro. Y entonces, si ellos evalúan tu empresa como que vale más de 1 millón, Sí. que ahora explicarás cómo se calcula, Sí. te dicen, oye, tienes que vender tu empresa antes de irte. claro, es decir, lo que te dicen, básicamente hay dos umbrales, 1 millón o 4 millones, ¿vale? Si tienes más del 25% de la compañía y ese stake vale más de 1 millón, te aplica. Si tienes menos del 25% de la compañía, el umbral es de 4 millones de euros. ¿Qué ocurre? Nos encontramos muchas veces con empresarios pequeños o medianos que tienen una compañía que es 50% suya. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de una compañía no admitida a cotización? Hay dos criterios. Y lo que te dice Hacienda es que es el mayor de los dos. O el valor del patrimonio neto, es decir, qué activo menos pasivo, qué es lo que tienes en la compañía, o el resultado de capitalizar al 20% el promedio de beneficio de los últimos 3 años. Que en resumen es sumar los 3 últimos beneficios, dividirlo entre 3 y multiplicarlo por 5. Ese es el cálculo sencillo, ¿vale? Entonces, si eso pasa del millón y tienes más de un 25%, te toca pagar para salir. También te digo, hay una frase muy importante que la gente olvida y es que dice salvo valor de prueba en contrario. O sea, si ha habido una operación mercantil, una ampliación de capital, una compra de una parte de las acciones que ha puesto de manifiesto un valor superior, aplicará ese valor. Entonces, bueno, luego hay la opción de hacer un informe experto independiente que valore por debajo del umbral. Hay muchas opciones, pero los riesgos siempre están ahí. Están ¿Y ahí. cuánto hay que pagar de exit tax? Bueno, te lo integras en tu base del ahorro, te vas entre el 19 y el 30% de la ganancia. Vale, o sea, pero lo que tienes que hacer es como vender esa empresa a ti como persona física. Simulas como una venta. O sea, por así decirlo, simulas una venta de la compañía. Vale. Y tributas igual que si la vendieras. El problema es que mucha gente no tiene la liquidez para poder pagar esa ganancia. Porque al final es una ganancia ficticia, ¿no? Ujú. Claro, y hay gente que no se puede ir de España por esa situación. El problema está cuando la persona se va de España, contrata un asesor de 3 al cuarto o no contrata asesor, porque GPT es muy inteligente, viene a Andorra o se va a cualquier país y de repente le llega una carta de Hacienda, cuando ya ha consolidado su residencia en el otro país. En ese momento debe. No puedo decir, perdón, vuelvo. No. Tú ya debes ese dinero y o lo pagas o te van a embargar todos los bienes. Y una persona, imagínate, que se ha mudado al extranjero, que le llega una carta de Hacienda con una multa o que le solicitan dinero por A, B o C y no puede pagarlo o no quiere, ¿qué ocurre? A ver, aquí hay una cuestión muy importante y es que los países colaboran en materia de recaudación. Hay convenios, los convenios, por ejemplo, entre Andorra y España recogen en el artículo 24, que es la asistencia mutua. Entonces, al final, Andorra colaborará con España en la recaudación En bloquear cuentas, etcétera, ¿no? Claro, al final te dicen tienes que pagar y si tú no pagas, pues proceden a lo que se llama la ejecución forzosa, que es embargo de cuentas, embargo de activos, etcétera. Claro, no creo que a nadie le gusta vivir embargado, por tanto, mejor mirarlo bien primero. Has hablado mucho de Andorra, estamos grabando esto en Andorra, llevas 12 años viviendo aquí, te encanta el país. A día de hoy, pero también comentabas que hay problemas con la vivienda y otras cosas. ¿Dirías que a día de hoy sigue siendo una opción interesante o ya ha llegado a un punto en el que hay tanta gente que ya no lo ves tan interesante como antes? De cara al empresario que se desplaza, sigue siendo una jurisdicción súper interesante. Hay que ver cómo cambian las normas a corto plazo y cómo eso puede afectar a esta afirmación, pero hoy por hoy sigue siendo un destino muy atractivo y muy interesante para venir, no solo por la fiscalidad, sino por todo lo que he dicho, la seguridad, el entorno, también el ambiente de emprendimiento, los eventos que hay mucho movimiento que no solo te permite pagar menos, sino también te permite crecer en contactos, crecer en valor, crecer en facturación, crecer en beneficio. Entonces, para mí sigue siendo un hub súper importante y yo recomiendo Andorra como lugar.
¿Cuál es el problema que tiene Andorra? El precio de la vivienda. El precio de la vivienda, que quizá para el empresario que venga a pagar 2.500 euros por la vivienda no es un problema, pero para alguien que trabaja en el sector servicios o en cualquier sector en un perfil de valor añadido más bajo, pues es un problema. Y el sector público, el gobierno está viendo cómo solucionarlo, ¿no? Me preocupa porque una forma de solucionarlo muy fácil es cerrar las fronteras. Pero para mí sería una solución al problema de la vivienda, entre comillas, pero te estás pegando un tiro en el pie de todo tu crecimiento y potencial de recaudación que tienes. Entonces, quizá tiene más sentido construir vivienda social o dar ayudas a la vivienda a las personas locales, ¿no? Sin duda, el problema de la vivienda en Andorra es de los problemas más grandes que hay y que se enfrenta a todo el mundo, desde el camarero que está buscando algo hasta la persona que igual se quiere mudar aquí desde España y que no encuentra un apartamento para su familia porque no hay. Es Correcto. que a día de hoy creo que hay unos 170 apartamentos en alquiler en todo el país. Sí. Es una locura. Sí. A ver, a mí siempre me entrevistan y me preguntan soluciones. Yo no soy experto en la materia, por tanto, mi opinión, cogedla con pinzas, ¿vale? Pero yo creo que una opción podría ser que todo el personal que viene, por ejemplo, en invierno a hacer la temporada de esquí, ¿vale? Que no se aloje en Andorra, que se aloje fuera del país. Es decir, de alguna forma está salvaguardando a la gente local, a los nacionales, que tengan derecho y posibilidad de vivir en su país, pero todos los que vengan de fuera a trabajar de forma esporádica no les permitas vivir aquí. De este modo, muchos pisos que están actualmente destinados a alquilarlo a personal temporal se destinará a la vivienda a largo plazo y el precio de mercado bajará. También hay que recordar que el mercado está intervenido hace 5 años. Es decir, hay mucha gente pagando alquiler muy bajo porque el gobierno congeló los alquileres. Quizá cuando se libere el mercado por esa parte, el precio de mercado actual bajará. ¿Cuánto bajará? Difícil de decir. ¿Pero por qué dices que el precio bajará cuando se libere este bloqueo? Claro, tú piensas que hay gente pagando 2.000 por un piso de 2 habitaciones y por el mismo piso gente pagando 500 euros. Si tú liberas el mercado, lo que va a hacer es que el mercado libre bajará porque meterás más oferta liberada. Vale, exacto, vale. Bajará, pero para muchos otros subirá. Claro, para todos aquellos que han estado protegidos durante estos 5 años, inevitablemente subirá. Pero el precio de mercado bajará. Lo que no sé es si el precio se establecerá en 1.800 o en 1.000. Es decir, tendríamos que ver en términos de magnitud cuánto bloqueo de piso hay regulado y cómo el mercado reaccionará a esta desregulación. Que por otro lado, dudo que llegue a corto plazo, porque creo que el gobierno protegerá, como no puede ser de otra forma, a nivel electoral, a la gente que está actualmente protegida. Sí, ¿no? obvio. ¿Y cómo ver la estrategia que al final se ha estado utilizando estos últimos años, que es construir viviendas de lujo? Las torres, tenemos complejos así de lujo, que al final, por lo que he ido viendo, este tipo de viviendas lo que ha generado es que la gente lo compre más que lo compre para alquilar, sino que lo compren y ellos vivan. Y al final lo que hace es alojar a gente de un poder adquisitivo más alto, ¿no? Que realmente, si lo piensas, tiene sentido la estrategia, porque es la gente que tiene mucho dinero que compre su vivienda, está invirtiendo en el país, se gasta dinero, paga impuestos y tal, y luego libera todos los otros pisos para la gente o la otra gente. A ver, aquí hay 2 temas muy importantes. Uno, hoy en día comprar en Andorra para alquilar no es rentable. Es decir, el rendimiento que te da una compra para alquiler está en torno al 2%, con lo cual no tiene sentido. 3% a lo sumo. Sí, sí. Bueno, sí, si cuentas con la plusvalía futura que se va a revalorizar, sí, pero a efectos prácticos el modelo de compra para alquilar no funciona. Porque el precio de la compra está muy por encima del precio de alquiler, a pesar de lo caro que está el alquiler, ¿no? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, un promotor ¿qué tiene que promocionar? Un promotor como empresario tiene que promocionar aquello que considera que puede sacar más margen. Y con el coste del suelo y con el coste de la construcción hinchados, o compras para promocionar lujo o no tiene sentido el negocio. Entonces, ¿qué ha provocado? Que todo promotor que compraba terrenos compraba para promocionar lujo, incluso en zonas que no son de lujo. O sea, si tú compras un terreno en una zona de lujo, tiene sentido que construyas lujo. Pero hoy está pasando que hay zonas que no son para nada de lujo que están promocionando lujo. ¿Pero por qué? Porque el precio de repercusión de metro cuadrado o lo pones a 7.000 o 8.000 euros el metro cuadrado o no te sale a cuenta todo el proceso productivo de compra de terreno y construcción. Entonces, ¿podemos exigir al sector privado que construya edificios para perfiles más medios o clase media? No. No, porque el promotor inmobiliario es libre de construir lo que considere. Si el sector público quiere viviendas asequibles, lo que tiene que hacer el sector público en su potestad del sector público es construir vivienda social, y lo puede hacer. Lo que ocurre es que llevamos 6 años con un problema que ya se veía venir y en 6 años no se ha reaccionado. Ahora se está reaccionando. Ahora sí.
pero tenemos el marco normativo, tenemos todas las posibilidades, falta la construcción de la vivienda social. Y luego está el punto clave para Andorra, en mi opinión, que yo no puedo resolver, es cuál es el número de personas óptimas que puede vivir en el país. Porque si el país puede crecer en población, es tan fácil como construir más. Pero si la conclusión es que el país está en su tope máximo, entonces la solución no es construir, la solución es limitar. Es una decisión que tiene que tomar el gobierno antes de continuar, pero si quieren continuar teniendo gente, para ti una buena opción es que el gobierno, con algún tipo de asociación, con constructoras, con beneficios fiscales o económicos, lo que sea, incite a que se construyan pues, viviendas más accesibles, más económicas para todo el mundo. Y ya lo están haciendo. Lo que pasa es que una solución de vivienda, cuando tú la comienzas, tarda 3 años o 2 o 3 años en dar resultados, ¿no? Entonces para mí han comenzado tarde. Pero bueno, por lo menos han comenzado que ya es más. Uh-huh. Y durante estos 12 años que vas aquí, ¿qué cambios más impactantes has vivido en el país? Yo cuando llegué a Andorra todo era campo. Me encanta decir esa frase. No habían torres, era pues quizá un más old school, una Andorra más vieja usanza. También era un país cuyas medidas de prevención de blanqueo de capitales estaban más reducidas. ¿Era un paraíso fiscal cuando te mudaste tú? No. Piensa que la condición de paraíso fiscal, cada país tiene su forma de calificarlo. España ya los había sacado. De la lista, vale. Sí. Pero no tenían convenios en ningún país, por ejemplo. Entonces yo he vivido todo el proceso de evolución del país, donde de pagar un 0% de IRPF a pagar un 10%. Eso lo he vivido, ese cambio. He vivido el cambio de la firma de convenios. He visto cómo el país ha ido evolucionando. Y en la Andorra de hoy es mucho mejor que la Andorra de hace 10 años en términos económicos y en términos de valor añadido. Sí que es verdad que mucha gente se queja de que antes era mucho más barata la vivienda, pero también te digo, no hay ninguna capital europea que no tenga problemas de vivienda. Es decir, tampoco hay que fustigarse como andorrano, por así decirlo, porque el problema de la vivienda se genera en toda capital europea. Y al final no es más que una señal del mercado donde te está diciendo mucha gente quiere vivir ahí. ¿Y por qué mucha gente quiere vivir ahí? Porque es un lugar increíble. Entonces, tenías que estar contento de que hubiera mucha presión de demanda. Significa que donde tú vives, mucha gente quiere vivir. Evidentemente, esa lectura desde un punto de vista de alguien con renta baja, pues es una putada, hablando claro. Sí, creo que también es importante entender que pasa aquí en Andorra, pero es que pasa en prácticamente todas las grandes ciudades del mundo y que todo el mundo está caro. Todo está caro ahora mismo. Es una locura. Sí. Bueno, Barcelona, Madrid, París, Dubái, Mónaco, ya no te cuento. Es decir, el problema de la vivienda es un problema generalizado. Creo que se ha producido una descorrelación entre los salarios medios y el precio del metro cuadrado. Mi padre, que tiene un trabajo muy humilde sin formación, se pudo comprar un piso en 4 años, en los años 80. Entonces, esa facilidad de poder comprar una vivienda hoy ya no existe. Pero aquí lo que hay que valorar y hay que plantearse es, ¿eso es culpa de que el precio de la vivienda ha subido mucho o de que los salarios han subido poco? Quizá el problema está más en la parte salarial que en la parte del precio metro cuadrado, ¿no? Otro de los grandes temas de Andorra estos últimos meses, años, es asociación con Europa. ¿Cómo lo ves? Porque se habla de una Andorra entrando a la Unión Europea, pero luego también realmente no es entrar a la Unión Europea como tal, sino que es un tipo de acuerdo. Hay gente local con la que hablo que dice lo veo bien, otros lo veo mal, otros van a subir los impuestos, otros van a seguir. ¿Qué va a pasar? Vale, a ver, primero es un acuerdo de asociación, un acuerdo muy especial, que no es entrar y ser un Estado de pleno derecho, sino es una regulación de la relación entre Andorra y la Unión Europea particular, ¿vale? Este acuerdo no toca los impuestos, con lo cual esa es la parte positiva. La parte negativa es que es Europa. Yo creo que, antes comentábamos, ¿no?, la pelea por la IA entre Estados Unidos y China. Europa ya no está ni en el partido. O sea, Europa no está jugando ni el partido. Europa ha regulado ya todo lo que tú quieras, pero no tiene ni una sola compañía puntera en esta materia. Entonces, para mí Europa está en una etapa decadente. Europa, si no cambia de rumbo, en 20 años será un cementerio de elefantes, donde la gente del primer mundo irá a ver lo que ocurría en el siglo XII, ¿no? Visitará el Coliseo, visitará la Notre Dame, ¿no? Y será un lugar turístico y podremos poner cervezas baratas, que se nos da muy bien, y ofrecer un clima espectacular, que se nos da muy bien, ¿no? Eso sí, Europa no cambia. Entonces, claro, yo acercarme a una Europa que no me gusta cómo se está gestionando, pues mi opinión es negativa. El gobierno está promoviendo el sí por el acuerdo. Evidentemente, el gobierno es quien tiene más información, con lo cual algo me invita a pensar que igual se me está escapando algo, pero lo que yo estoy viendo es que la mayoría social es un no. Es un no por desconocimiento, es un no por miedo, es un no por dudas, pero es un no. Mi no está más vinculado en cómo se gestiona Europa. Si Europa se gestionara como una
región mundial que Pionera. pionera, líder, te diría que sí. Que creo que Andorra tiene que acercarse a aquello que funciona muy bien. Pero acercarte a algo que funciona muy mal, ¿para qué? O sea, son cifras. Europa está actualmente fuera de la partida. O sea, juegan China y Estados Unidos. Entonces, yo no me acercaría a un grupo de países que están en decadencia. Y de hecho, donde has visto que UK ha salido, ¿no? Y yo creo que el siguiente paso es que salga Alemania. Y entonces ya sí que se acabó todo, ¿no? ¿Qué impactos en la gente que vivimos aquí crees que se puede vivir si se aprueba este acuerdo? Bueno, yo creo que Andorra, y eso es indiscutible, pierde potestad, pierde soberanía. O sea, tú cuando llegas a un acuerdo estás renunciando a poder regular libremente las cosas porque te estás sometiendo a un montón de tratados y acuerdos que Europa te obliga a someterte, ¿no? Con lo cual pierdes libertad. Yo creo que la pérdida de libertad de una jurisdicción como Andorra tan pequeña es un error, en mi opinión. Y aparte, abrirte al mundo no siempre es bueno. Si te abres, te pueden comer. Entonces, cierto nivel de proteccionismo es bueno. Incluso Donald Trump, que ha ganado hace poco, no es un político que vaya a abrir a Estados Unidos, es un político que va a proteger a Estados Unidos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que valorar si esta apertura es positiva o negativa. No tengo elementos de juicio para poder valorarlo, ¿no? Una cosa que sí que he leído que mucha gente está preocupada es por la libre circulación de personas, ¿no? A nivel migratorio, Andorra tiene una protección muy importante, que yo creo que deriva de ser un país muy pequeño y por tanto tiene que ser muy prudente con sus fronteras porque una oleada migratoria indebida puede romper esa seguridad, esa estabilidad, esa tranquilidad que hay en el país, ¿no? Aquí no hay peleas. O sea, cuando hay una pelea es una noticia en el periódico. Una pelea. En Barcelona, en Madrid, en París hay puñaladas todos los días. Entonces, yo creo que es muy importante para la gente de Andorra la protección de este ecosistema. Y el acuerdo de asociación podría generar que haya menos control, ¿no? Claro. Yo, en ese sentido, sí que creo que si efectivamente este acuerdo de asociación implica una apertura mayor de la que hay un riesgo ahí material. Sí, sí. Y para cerrarte, Andorra, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor? Lo mejor de Andorra es todo. Creo que es muy bueno. Y lo peor de Andorra es... Te diría dos cosas. Una, la inseguridad jurídica que se está poniendo de manifiesto con ocasión de cambios legislativos impulsivos para dar soluciones a corto plazo de problemas que tienen que tratarse a largo plazo. Y luego las comunicaciones. Por ejemplo, yo que viajo mucho, el no tener un aeropuerto internacional aquí cerca implica logísticamente un problema, pero bueno. ¿Cómo lo haces normalmente para viajar? A ver, para ir a Madrid, coche hasta Lleida, Lleida-AVE hasta Madrid. Para ir a cualquier ciudad del mundo, coche hasta Barcelona y aeropuerto del Prat. Pero claro, ya tienes que salir con mucha antelación porque tanto hasta Lleida como hasta Barcelona te puede pasar por el camino infinitas casuísticas, ¿no? Puedes tener un camión atravesado con troncos, puede haber tractores, puede haber, claro, entonces no, tienes que ir con mucha antelación y eso dificulta. Y luego también me pasa que, por ejemplo, si vuelvo de Dubái creo que es a las 10 de la noche, claro, llegas de un vuelo cansado, coger el coche y subir hasta Andorra es bastante cansado. Pero bueno, son problemas más logísticos, ¿no? Que no son muy relevantes. Sí. Son de relativa fácil solución. Sí. Hemos hablado de Andorra, pero hay otros países también interesantes. Me gustaría tratar algunos que se escuchan por ahí o que personalmente creo que son interesantes para ver cuál es tu opinión. Está el tema de Italia, que tienen este régimen de un pago fijo de impuestos, que es algo pues enfocado a gente que ya tiene un negocio y les va bien, ya están pagando muchos impuestos y ese pago fijo de impuestos es menos de lo que pagan. Correcto. Que lo hablábamos justo antes, era de 100.000, ahora lo han pasado o lo están pasando a 200.000. Correcto. ¿Cómo funciona exactamente esto? ¿Lo ves interesante? A ver, cada país tiene potestad para regular normativamente cómo grava a sus contribuyentes. Italia ha optado por un modelo de un flat tax, donde tú pagas un importe y si ganas 1.000 millones, tú ya estás pagando tu importe fijo, ¿no? Para mí es interesante, pero de nuevo hay que ver la casuística de la persona. Si la persona obtiene rendimientos fuera de Italia, el país... Es fuera de Italia, todo. Claro, el país que te está pagando te puede retener impuestos, con lo cual hay que planificar muy bien. Si quieres ir un modelo de tributación territorial o un modelo de flat tax, tienes que planificar muy bien tu estructura de patrimonio. Para algunos casos es muy interesante. Tú imagínate cualquier futbolista, cualquier que llega a Italia, igual le puede interesar, ¿no? Y creo que es muy interesante. En España tuvimos en su momento lo que se llamó la ley Beckham, no sé si el régimen de impatriados, Sí. que
que te permitía pagar un 24% en lugar de hasta el 50%, ¿no? Que se hizo con la llegada de Beckham y le llaman la ley Beckham. Y justo el año pasado el gobierno español hizo una modificación bastante pro empresa y bastante pro gente rica, ¿no? Lo cual, esto no han hecho mucha publicidad porque creo que juega en su contra, pero creo que es una decisión que desde el punto de vista de la atracción de bases imponibles y de talento es buena, ¿no? Básicamente han flexibilizado el régimen y permite que cualquier empresario que lleve en España fuera un cierto tiempo pueda volver pagando durante 5 años solo el 24%. O una persona que nunca ha vivido en España, un extranjero. Correcto. Y luego te permite no tributar impuesto de patrimonio y te deja fuera todas las ganancias de capital o dividendos de fuente extranjera. Es un régimen muy interesante para la gente que quiera ir a vivir a España y de hecho estamos ayudando a mucha gente a aplicar la ley Beckham en España actualmente. Entonces, tú que llevas más de 10 años fuera de España, más de 5 en este caso, decides volver a vivir a España, volverías, estarías pagando un 24% de impuestos, pero es que además si tuvieses alguna empresa en otros países, por ejemplo, estáis abriendo ahora en Dubái, lo que generarías con Dubái no pagarías nada. Exactamente. O sea, estarías pagando menos impuestos que alguien que ha estado toda su vida pagando impuestos en España. Esto presenta un dilema ético, ¿no? Porque al final la Constitución dice que tenemos que pagar en función de nuestra capacidad económica y se rige por el principio de equidad, ¿no? Significa que si tú ganas 100 y yo gano 100, tenemos que pagar lo mismo porque tenemos la misma capacidad económica, ¿no? Entonces, claro, que un fontanero o que un carpintero paguen un tipo medio superior a un multimillonario empresario que ha llegado a España, desde el punto de vista ético de la equidad, es injusto, ¿no? Entonces, yo si fuera un fontanero o un carpintero me enfadaría bastante, ¿vale? Pero también es verdad que la política, la intención que tiene que es atraer a gente a España y mejor el 24% de algo que el 100% de nada. Esa es un poco la filosofía de atracción, lo cual no significa que sea muy injusto para aquellos que estén en España. Para mí lo mejor sería bajarle a todos. A todo el mundo, claro. Claro, atraes el mismo talento y no maltratas a tus contribuyentes. Pero fíjate que a nivel normativo España siempre ha sido muy injusta, ¿no? También ocurrió con la regularización fiscal, ¿no? Con la amnistía tributaria que en su día Montoro también aplicó, permitió a gente que tenía dinero no declarado fuera traerlo, legalizarlo, pagando menos que la gente que ha estado pagando. ¿Cuánto se tuvo que pagar ahí? En torno al 10%, es decir, muy poco, muy poco. Y eso básicamente fue que durante, se abrió como unos meses, unas semanas, no sé cuánto tiempo, decir, oye, todo el dinero que tengas en cualquier parte o en efectivo o lo que sea, lo puedes declarar, no sé si en efectivo o solo cuentas bancarias, pero lo puedes declarar y pagas un 10% y lo tienes totalmente limpio. Más o menos. A ver, sí que es verdad que tenías que justificar el origen de los fondos. O sea, si habías vendido armas no lo podías hacer, ¿me entiendes? Vale. Pero al final era gente que tenía sus cajas B. En España la caja B es algo típico, ¿no? No solo en partidos políticos, también en empresas. En España todo el mundo tiene una caja B. Yo alucino, ¿no? Pero una caja B básicamente es tener dinero no declarado, pero en este caso entiendo que es en una cuenta bancaria en el extranjero igual, oye, págame aquí en vez de a España, y lo tengo ahí en la nube, no pago impuestos y listo. O en efectivo. Una caja B hoy es tener una LLC y decirle al cliente, oye, págame, en lugar de a mi sociedad normal, paga esta LLC. No te hago factura, no te aplico IVA, tú te ahorras el IVA y yo no lo declaro. Esa sería una caja B moderna, por así decirlo, ¿no? La caja B antigua es: me pagas en efectivo, tengo un cajón y lo guardo en efectivo. Lo meto en una mochila, la cargo y la llevo a un banco que me deje ingresar ese efectivo. Ha cambiado un poquito la forma de conceptualizarlo. Pero al final no deja de ser dinero no declarado. Claro. Entonces, ¿qué dijo Hacienda en su momento? Dijo, bueno, regularización extraordinaria, si tienes dinero, tráelo. A mí me permites recaudar poco, menos de lo que debería ser, pero recaudo, y también fichar a la gente que regulariza, porque entonces le voy a poner el ojo encima a todo el mundo para evitar que sigan teniendo una caja B, ¿no? Pero claro, para el contribuyente que lleva pagando religiosamente todos los años es muy injusto. Hombre, el mensaje es, si lo hubieses hecho mal, hubieses pagado menos impuestos y estarías igual. Claro, aquí pero con más dinero. Aquí el legislador lo que tiene que tener en cuenta, o lo que contrapone es, ¿qué gano y qué pierdo? Pierdo credibilidad, pero la gente tiene muy poca memoria, y gano recaudación inmediata. Entonces, bueno, en ese caso se optó por esa opción. A lo que vengo a referirme es que la ley Beckham, bajo mi punto de vista, es una buena ley porque atraerá talento, atraerá bases imponibles y recaudaremos más impuestos, pero es injusta a nivel de equidad horizontal y equidad vertical con otros contribuyentes, ¿no? Hemos hablado de Andorra, hemos hablado de Dubái. Para mudarse a Andorra es necesario un depósito. Bueno, hay distintas formas, ¿no? Correcto. De mudarse. Si tienes un título universitario avalado, pues te lo puedes ahorrar, pero como norma general hay que hacer un depósito al gobierno de 50.000 euros. Correcto. Para poder montar tú aquí tu empresa. En el caso de Dubái, viéndolo desde fuera, lo veo una opción más económica. O sea, como que es más barato mudarte a Dubái que mudarte a Andorra. ¿Cómo funciona el tema de Dubái? Al igual que también veo mucho
mucha gente diciendo por redes sociales, no, 0% en Dubái. Pero yo he estado en Dubái, he hablado con gente que tiene empresas ahí Sí. y me dicen que es un 9%, pero con algunos matices. Tal. Claro. Explícanos, por favor. Yo siempre digo que cuando yo haga algo o ofrezca un servicio, tengo que ofrecerlo al máximo nivel. No puedo hablar de oídas, o no puedo hacer una publicidad engañosa, o no puedo venderte la moto, porque al final la moto te la voy a vender hoy, pero mañana tú le dirás a todos tus amigos que te he vendido una moto y no voy a vender ninguna moto nunca más. Con lo cual, ya no solo por una cuestión de ética, que no lo haría por ética, sino si fueras egoísta, si piensas en el largo plazo, tampoco te funciona, ¿no? Entonces, Dubái no es un 0%. O sea, no es cierto. O sea, en algún caso particular puede ser un 0%, si es una empresa pequeña tiene ciertos incentivos, pero el tipo normal es el 9%. ¿Vale? El tema es un 9% a partir de $200.000, que creo que son 400.000 dirhams o algo así. Claro, la cosa es que depende. Depende de dónde está tu sociedad constituida, qué tipo de sociedad es y qué tipo de actividad realiza. O sea, no puedes hacer una big picture de, oye, mira, son 9%. No. Hay muchas excepciones y por eso nosotros lo que hicimos fue decir, oye, aquí me están vendiendo la moto en Instagram de que no sé qué, no sé cuántos y en no sé qué web y no sé qué, no sé cuántos, pero yo no me fío y yo la ley de Dubái no me la voy a leer porque no soy especialista. Entonces lo que hicimos fue ir directamente a un despacho top 3 mundial y decir, oye, mira, quiero montar un proyecto en Dubái, quiero tener la certeza total de cómo tributa aquí una empresa. Entonces nos hemos, entre comillas, aliado y tenemos un know-how validado. Entonces, todo aquel que quiera hacer un cambio a Dubái nos puede contactar y podemos ayudarle con el know-how bueno y explicándole los pros y los contras. Y Dubái, como tú bien indicabas, es un muy buen lugar para trasladarte y permite, de alguna forma, el evitar una fianza, como es el caso de Andorra, de 50.000 euros. Una fianza que, por cierto, a mí no me gustaba inicialmente, me parecía, comenzamos siendo 15.000, no me gustaba, pero con el tiempo he entendido que al final es un filtro. Es una forma de filtrar. Yo sería partidario de filtrar más por el tipo de proyecto que traes, porque hemos visto proyectos de emprendimiento muy potentes que me dice, Marc, no puedo bloquear 50.000 euros porque los necesito para reinvertir en mi compañía. Y es una lástima porque Andorra pierde esas oportunidades, pero también es un filtro que está bien. Dubái no opta por eso. Dubái opta por más liberalismo, más ven aquí, invierte aquí. Es mucho más grande que Andorra, que hay más gente. Sí. Hay miles y miles de apartamentos disponibles. Pero para tener una imagen general, entendiendo que cada caso es distinto, un emprendedor digital, me da igual a lo que se dedique, pero algo online, ¿qué impuestos acabaría pagando ahí? Un emprendedor digital que va a Dubái a hacer su actividad económica puede pagar próximo a 0 de impuestos. Próximo a 0 significa muy poco. Muy poco, pero entiendo que cuanto más gana, más el porcentaje va aumentando debido a que te pasas como de ese limbo de los 200.000 al Correcto. año, ¿no? Y también hay una excepción muy interesante que es todo lo que son empresas que explotan propiedad intelectual industrial. Es decir, si tú explotas software, haces licencia de software, hay un régimen que te permite pagar prácticamente 0 en Dubái. Pero en Andorra también hay un régimen así, ¿no? También está la IP Box aquí en Andorra, pero también te digo que, por lo que estoy viendo, están siendo muy estrictos con su aplicación. Te están pidiendo que el desarrollo de esta IP sea con recursos locales. Y claro, al final difícilmente vas a encontrar un desarrollo de IP con recurso local, porque no hay. O sea, hay muy poco, ¿no? ¿Y cómo ves los países del Caribe o países de Latinoamérica, como puede ser República Dominicana, Panamá o Paraguay? Yo no soy especialista en esos países, de hecho he estado de vacaciones, no por temas Eres profesionales. especialista en disfrutarlos, ¿no? Exacto. De República Dominicana me encantó, pero para ir a Isla Saona, no para ir a un despacho, ¿no? Pero bueno, hay gente que está optando por esa vía. Para mí está muy lejos y creo que son jurisdicciones que están en un punto que a mí no me acaba de convencer, y también porque la inseguridad jurídica de LATAM, en mi opinión, es superior a cualquier país europeo. Y esta afirmación, entre comillas y con pinzas. Pero claro, de un día para otro te pueden hacer un cambio regulatorio, ¿no? Yo nunca olvidaré que hay compañías que fueron expropiadas en Argentina o expropiadas en Venezuela, y tú imagínate lo que es eso, montar tu negocio ahí, hacer una inversión en ese país y que venga un señor y te diga, esto a partir de mañana ya no es tuyo y ya te pagaremos algo si procede. Entonces, claro, esa inseguridad jurídica de los países de LATAM me puede preocupar. No sé cuán fundada es o infundada, pero no son jurisdicciones que mis clientes me demanden. Mis clientes me demandan jurisdicciones más cercanas, más ¿cómo te diría? Más corporate, ¿no? Más occidentales, quizá es la palabra, que no LATAM. Totalmente entendible al final lo que comentas, ¿no? Ofrecer lo que buscan los clientes. Claro. Pasamos a protección, que es un tema también interesante. Vale. Que también
muchos clientes que tienes vienen aquí, tienen dinero y buscan esa protección, tanto jurídica como de su patrimonio, como de todo. ¿Cómo ves o qué es lo que hacen tus clientes para proteger su patrimonio? ¿Tienen varias cuentas bancarias en varias partes del mundo? ¿Lo tienen todo en un banco en el país en el que viven? ¿Cómo lo suelen hacer? Vale, lo primero que hay que entender es que la seguridad absoluta no existe. Pues eso es una cosa que es clave, es decir, todo puede caer. Eso que decían de too big to fall no existe, es decir, desde Lehman Brothers se vio que hasta la institución bancaria más relevante puede caer y por tanto la seguridad 100% no la tienes en ningún sitio, ¿no? Hay quien dice en Bitcoin, bueno, sí, pero no olvidemos que Bitcoin es un activo volátil y por tanto tú te puedes despertar mañana y que Bitcoin esté en $4.000, que no va a ocurrir, probablemente no vaya a ocurrir, pero puede ocurrir. Yo recuerdo cuando tenía el Bitcoin que estaba en 20.000, me desperté al día siguiente, estaba casi en 4. Entonces, eso puede pasar. Con lo cual, como mecanismo de protección de tu patrimonio, no hay nada seguro 100%. Eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo que hay que entender es que la forma más fácil de protegerte es la diversificación. Entonces, creo que ese punto es importante. Si diversificas, estás más seguro. ¿Qué hacen mis clientes? La mayoría no tiene todo en un banco, sino que diversifica a nivel bancario y la mayoría están fuera del balance de los bancos, es decir, tienen acciones o tienen fondos que están fuera del balance de banco, con lo cual, pues si incluso si el banco cayera, las acciones son tuyas, ¿no? Pero más allá de eso, no hay ninguna receta mágica que digas, guau, si haces esto estás protegidísimo. No. Hay mucha gente que compra oro, invierte en oro, tanto SICAPs de oro como oro físico directamente, ¿no? Que lo guardan en el banco, ¿no? Pero sí, el oro es un activo que históricamente ha dado buena protección. Sí, sin duda. Y paraísos fiscales, es algo que como que toda la vida lo hemos escuchado, no se entiende bien qué es un paraíso fiscal, se habla de bancos ahí. ¿Son países que tiene sentido utilizarlos en una estrategia de protección? Mira, un paraíso fiscal hoy en día es mejor para proteger tu patrimonio que para pagar menos impuestos. Porque ese paraíso fiscal no tendrá acuerdo de doble imposición con ningún país, prácticamente. Con lo cual, aunque tú pagues un 0, te darán retenciones en fuente, te aplicarán withholding tax muy fuerte en el país de origen. Con lo cual, fiscalmente, tiene poco sentido, por lo general. En algún caso, no, es que yo tengo solo Bitcoin y si me voy a vivir... Sí, hay casos que sí, ¿no? O sea, fiscalmente te refieres a irte a vivir a un paraíso fiscal, montar tu empresa ahí. Correcto. Y hacer tu actividad desde ahí. Correcto. Tú dices que eso no tiene tanto sentido porque como no tiene acuerdos con los otros países, claro, te van a retener por todos los lados. Pero si me dices, Marc, me voy a un paraíso fiscal que paga un 0% de todo y solo tengo Bitcoin. Mi trabajo es vender y comprar Bitcoin o esperar a que Bitcoin suba. Bueno, pues en ese caso sí es una buena solución. Pero si tienes un grupo empresarial o un negocio, cuando tú le factures desde una sociedad en un paraíso fiscal, el país que te pague la factura te retendrá un 30%. Con lo cual pierde todo el sentido, ¿vale? También depende a qué país factures, por eso hay que analizar cada caso en particular, ¿no? Vale. No es lo mismo un tío que factura a Estados Unidos que un tío que factura también a otro paraíso fiscal, ¿no? Sería un poco el resumen. En cambio, paraíso fiscal se caracteriza más que por la baja imposición, que es un rasgo característico, también por el bajo nivel de colaboración. ¿Qué significa? Que si llega un requerimiento de España de dame información sobre Adrián y su posición en este paraíso fiscal, el paraíso fiscal no responde. Entonces, si no responde, tú tienes, entre comillas, la garantía de que estás cubierto, porque no van a colaborar en materia de recaudación. Entonces, para evitar procedimientos de ejecución forzosa o para evitar que descubran cosas sobre ti, pues un paraíso fiscal puede ser un mecanismo útil, utilizado principalmente por gente que hace cosas muy malas, ¿vale? Con lo cual hay que vigilar con esto. Y luego otra cosa, al final el requerimiento judicial siempre puede llegar y al cabo de años pueden llegar a saber lo que tienes ahí. Entonces, bueno, a efectos prácticos puede ser útil a corto plazo para gente que haga cosas así un poco turbias, pero al final también acaban cediendo. Y para alguien que tenga un negocio totalmente legal, con todo bien, pero quiere tener una estrategia de diversificación, como decías, ¿no? Diversificación en varios bancos para más protección. ¿Es algo que tiene sentido en esa ecuación o tiene más sentido irte a Singapur, que comentabas, y abrirte una cuenta bancaria y listo? Tiene mucho más sentido Singapur que esto, porque piensa que además una compañía, una sociedad constituida en un país, un paraíso fiscal, no va a poder abrir cuenta bancaria en casi ninguna entidad bancaria, por ejemplo, ¿no? Entonces es más importante en qué banco estás que no en qué jurisdicción estás, en términos de protección, ¿no? Y en cuanto a titularidad de activos, también a nivel protección de patrimonio, ¿qué es lo que ves que hacen tus clientes o qué es lo que es más interesante? ¿Tener los activos a tu nombre, Marcus J, montarte una sociedad patrimonial, tenerlo con tu sociedad operativa? La mayoría lo tienen con una sociedad patrimonial. Muy importante separar la sociedad patrimonial de la sociedad operativa por un tema de riesgos. Si tu operativa peta y te demandan y te piden 10 millones de euros,
te pueden hundir la compañía operativa, pero como estás separado del riesgo en otra compañía, no pueden atacar a tu patrimonio personal o empresarial, ¿no? Con la excepción de que levanten el velo societario y vayan a por la persona física. Una ¿Sí? pregunta, si denuncian a tu sociedad operativa y los activos están a tu nombre personal, que al final son dos personas jurídicas distintas, es más sencillo llegar que si es otra sociedad, entiendo. Vale, la regla general es que si tú atacas civilmente por una responsabilidad a una compañía, la compañía responde con todo su patrimonio, ¿vale? Pero la L de SL es limitada, con lo cual significa que no puede trascender y atacar al socio o administrador. El socio administrador, su casa está protegida porque está fuera de la compañía, ¿vale? Solo en caso de que el administrador haya actuado de forma dolosa y con una serie de prebendas, un juez puede determinar que en este caso en concreto se levante el velo societario y ataque al patrimonio personal del socio. En ese caso, lo tengas tú o lo tenga una sociedad tuya, pueden atacarte. Es lo mismo, vale. Pero si lo tienes en una sociedad separada y esa sociedad está participada por más gente, lo que pueden hacer es embargarte las acciones, pero no embargarte los activos. Con lo cual, sí, puede tener sentido tener una sociedad. La mayoría de gente tiene una sociedad operativa y una sociedad patrimonial. Aquí tiene los inmuebles o el patrimonio que toque y aquí hace la actividad económica. Ese es el esquema más habitual. Es el esquema más habitual porque es el más seguro, entiendo también. Exacto. El que da más protección. También te digo, lo más seguro es hacer las cosas muy bien y que no tengas que protegerte. Eso es lo más seguro. Pero en el transcurso de un negocio puede pasar muchas cosas. Puede haber una demanda, puede haber un litigio, puede haber un concurso de acreedores que vaya mal. Sí, sí. O que directamente tu negocio deje de ser rentable y que quiebres. Y Sí. que al menos que quiebres y que no pierdas todos tus activos que has construido. O sea, lo que quiero decir es que la protección patrimonial no solo está pensada para aquel que hace las cosas mal, que se tiene que mirar con mucho cuidado lo que hace. También para la gente que hace las cosas bien, tiene que protegerse porque al final una eventualidad en el mundo de los negocios puede ocurrir, ¿no? Justo, ayer estuve en un tema de un concurso de acreedores, un cliente, y claro, efectivamente, la protección patrimonial que te da una SL y una separación de riesgos de activos es fundamental, porque si no ahora tendrían un problema muy serio, ¿no? Algo que veo yo con las sociedades patrimoniales aquí en Andorra, que yo tengo mi sociedad patrimonial, pero creo que son interesantes, pero en algunos casos no tanto, es con el tema de las inversiones en bolsa, ETFs. ¿Por qué? Porque, como bien sabrás, ETFs van al 0% en Andorra a título personal. Correcto. Pero cuando están en una sociedad, es el impuesto de sociedades, por lo tanto 10%. Entonces pasas de pagar un 0 a un 10. ¿Tú crees que vale la pena ese extra de impuestos por ese extra de protección? No. De hecho, en Andorra se produce una cosa muy extraña y es que se paga menos de IRPF que de impuestos sobre sociedades. Esto no es habitual. Esto es algo muy particular de Andorra. Entonces, si una persona física tiene menos del 25% de acciones de una compañía o tiene fondos de inversión, la ganancia de la venta no tributa. En cambio, una sociedad sí que pagaría impuestos, con lo cual en este caso es mejor tenerlo a título personal. Mucho mejor. O sea, al final piensa que si tú tienes tu negocio, que es lo que te genera riesgo en una empresa, cualquier eventualidad de ese negocio responde sobre la empresa. Con lo cual tú ya estás protegido realmente. Entonces, que tú quieras tener una sociedad aparte patrimonial con activos está muy bien desde muchos puntos de vista. En la planificación sucesoria, está muy bien desde el punto de vista de la organización del patrimonio, pero... No es lo mejor fiscalmente hablando. No lo es. Tienes que ver si te compensan entre esas cosas. Por no hablar de que si algún día te vas del país, claro, ¿vas a mantener la estructura aquí con tu patrimonio en la sociedad o vas a montar una sociedad nueva en el país donde vayas? También te da menos flexibilidad a nivel de movilización, ¿no? Igual tú aquí, tu óptimo es tener una patrimonial, pero si te vuelves a vivir a España o te vas a vivir a República Dominicana, esa patrimonial te molesta. Y entonces deshacer todo tiene unos costes logísticos importantes. Tienes que valorar cada caso. Sí, porque eso puede ser un punto negativo o positivo. Igual te interesa tener tu patrimonial con todo tu dinero, mudarte a España o donde tú quieras. Claro. Y simplemente pues ir recibiendo dividendos de esa sociedad y así también pagar los impuestos que vayas queriendo tú, ¿no? Al final la clave es analizarlo con calma y analizarlo a largo plazo. O sea, yo siempre le digo a mi cliente, vale, tú de aquí 10 años, ¿dónde te ves? Si me dicen Andorra, digo, vale, pues tira de esta forma. Si me dicen no lo sé, tío, no montes una sociedad y la llenes de activos si igual de aquí 3 años te lo vas a quitar, ¿no? Claro, entonces al final también no olvides los costes operativos de asesores, de mantener la compañía. Hay unos costes asociados, ¿no? Que yo siempre digo, no seas rata, tío, porque por 200 euros al mes tienes una holding que si mañana vendes por 20 millones te ahorras. O sea, hay que un poco contraponer pros y contras, coste-beneficio. Entonces, para ti, un punto que debería ir antes de una patrimonial es montarte una holding.
Sea en España, sea en Andorra, que al final es montar una empresa Sí. y que tenga tu empresa operativa. Sí. Eso es una holding que suena súper... Es especialmente en España, porque en España, si repartes dividendos de tu filial a la holding, pagas el 1,25%. Si lo repartes de tu filial a la persona física, pagas entre el 19 y el 30%. En Andorra pagas el 0 igual, pero en España tiene más motivación. Y en España es muy importante hacerlo desde el principio, porque hay sentencias muy recientes que te dicen que si lo montas después es una simulación, que lo estás montando para evitar pagar tributación de tus dividendos y te dicen que no hay motivos económicos válidos. Entonces, en España lo que es muy importante es hacerlo desde el principio. No esperar a que todo funcione, tener beneficio acumulado y hacer la operación. Porque antes te esperabas 2 años y te lo dejaban hacer, pero ahora no. Y mi explicación es muy lógica. La tendencia que tendrá la Administración Tributaria Española va a ser a no dejar pasar nada. Porque tienen que recaudar, porque España está sobreendeudada. Entonces, como tienen que recaudar, lo que va a pasar a largo plazo es muy fácil. Subirán los impuestos, serán más estrictos con las inspecciones y serán más estrictos con los criterios, porque es que tienen que hacerlo así. Entonces, en el momento que entiendas esto, te darás cuenta que esto es huir o morir. Quien pueda huir, claro. Estos clientes que huyen, que se muevan a otros países, que son grandes patrimonios, ¿en qué suelen invertir? ¿Cómo suelen tener el patrimonio? Entiendo que suelen tener una empresa principal con el que ganan el 95% de lo que ganan, pero luego también tienen que proteger todo lo que tienen. Me encuentro con 2 perfiles. El que va generando tiene negocios que generan todavía en su día a día actividad económica, y luego los que ya están retirados y no hacen actividad económica. Entonces, el que está retirado y no tiene actividad económica normalmente apuesta por una gestión de banca privada. Es decir, tiene un gestor de banca privada o un asesor independiente que le dice cómo gestionar su portfolio para que éste le dé un rendimiento cada año y le permita vivir de los rendimientos del portfolio, ¿no? Que aquí es donde hablamos de la inversión apalancada, pero al final delegan en una persona especializada. Y luego está el que va generando rendimientos y a la vez tiene su patrimonio, que este es menos diligente a la hora de gestionar su patrimonio. Que no tiene por qué, pero como ve que cada año le va entrando, dice, bueno, mi gestión no tiene que ser tan eficiente, entonces pues compran Bitcoin, hacen otras cosas, ¿no? Entonces yo diferenciaría mucho entre el patrimonio que quiere preservar su valor y obtener rendimiento para vivir y el que tiene patrimonio pero aún todavía genera rendimientos cada año para vivir sobradamente, ¿no? Algo que también hemos comentado con lo de las patrimoniales es el tema de las herencias, que también es un punto importante. Uh-huh. ¿Cómo recomiendas tú prepararse para poder dejar tu herencia y que no te quiten dinero por el camino? Claro, a ver, aquí es muy importante que si estás en España, la ley del ISD tiene ciertos incentivos fiscales que son muy interesantes para la empresa familiar, por ejemplo. Entonces, hay unos requisitos que mi consejo sería validar muy bien que se cumplen todos los requisitos de empresa familiar, tanto para impuesto de patrimonio como para impuestos sobre sucesiones y donaciones. O sea, básicamente consiste en montar una empresa familiar, que sería como una patrimonial. Claro, la cuestión es que el régimen de ISD excluye las sociedades que son meramente tenedoras de activos inmobiliarios o de activos mobiliarios. O sea, tiene que ser una sociedad que haga actividad económica. Si no hace actividad económica, los activos financieros pagarán una locura en el momento de la sucesión. Una locura me refiero a que tendrás que liquidar tu SICAP para poder pagar los impuestos, ¿vale? Es decir, una locura, ¿vale? Hablamos de tipos y esto sí se produce una descendencia, o sea, una herencia de tu primera línea, es decir, tu hijo. Pero si en lugar de tu hijo es tu nieto o es tu sobrino, olvídate. O sea, vas a pagar una locura. Si estás en Andorra o en otra jurisdicción, hay que tener en cuenta que quien paga el impuesto del ISD es quien recibe el patrimonio, ¿vale? Con lo cual, si yo vivo en España y mi hijo vive en Andorra, no pagaré ISD porque mi hijo está en Andorra. Salvo que la transmisión del patrimonio tenga puntos de conexión con territorio español. O sea, si yo heredo un piso en Barcelona de mi padre, aunque yo viva en Andorra, España me va a gravar por ese piso. Entonces, yo lo que sugiero, sobre todo cuando hay varios hermanos, es hacer una planificación sucesoria teniendo en cuenta, incorporando como variable la fiscalidad. Porque a veces, asignando de una forma u otra los activos, se paga muchísimo menos impuestos que partiendo todo entre 3 hermanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta planificación yo siempre la recomiendo. ¿Cuál es el problema? Que cuando el que fallece tiene 85 años o 90 años, tú ya puedes anticipar que está en una edad que puede fallecer, ¿no? O si está enfermo. Pero hay gente que fallece con 30, con 40, con 50, ¿no? Entonces es difícil planificar sucesiones cuando ocurre alguna desgracia. No obstante, yo siempre recomiendo tener el testamento hecho y tenerlo bien pensado, para no dejar a tus hijos una situación complicada, ¿no? Sí. Una de las cosas que más se escucha es el tema de montar una sociedad, que todos los activos sean de esa sociedad y dejar como herencia esa sociedad. Entonces, los pisos en Barcelona siguen siendo de
Marc Courget y Patrimonial Andorra, sí. Andorra. Sí. Y las acciones y todo. Entonces, ¿en ese caso también habría que pagar impuestos de todo? ¿O Claro, cómo va? aquí hay que diferenciar si la sociedad que estoy interponiendo para la sucesión es una simulación o es una sociedad real que tiene patrimonio, ¿vale? Entonces, si esa sociedad realmente tiene más activos y además la mayoría de los activos no son inmuebles en España, España perdería potestad tributaria de esta sucesión. Y esto lo digo con la boca pequeña porque cada vez está intentando grabar lo máximo posible los inmuebles en España, aunque estén en una sociedad en el extranjero, ¿vale? Es decir, recientes modificaciones de la ley de ISD van en esa línea, ¿vale? Con lo cual hay que vigilar, pero sí es una muy buena forma. La cuestión aquí, si tú dejas unas acciones de una compañía, es que dejes muy claro un protocolo familiar de cómo se regirá esa sociedad, porque los hermanos hoy son muy amigos, pero mañana pueden dejar de serlo. Y yo siempre digo, a la familia se la conoce las herencias. Sí. Ahí es donde conocerás a tu hermano de verdad. Y a la mujer en el divorcio. Uh-huh. Y a los socios en los concursos de acreedores. Y hablando de divorcios, es un tema también importante de protegerse. Hemos visto cómo grandes empresarios han perdido muchísimo dinero por el camino. Uh-huh. ¿Cómo puede hacer una persona para protegerse de un divorcio complicado? Esto es una pregunta. De hecho, hay un jugador de fútbol que lo que hizo fue donar todos sus bienes a su madre. Y cuando la mujer le pidió el divorcio y le pidió la mitad de todo lo que tenía, le dijo: no tengo nada. Todo lo tiene mi madre. Evidentemente, es un juez, cuando lo vea, lo va a desmontar, ¿vale? A ver, realmente... Porque realmente no tiene por qué ser divorcio. Aunque seas pareja de hecho sí. o convivir, creo que son más de 2 años, sí. Ya... A ver, vaya por delante que no soy especialista en familia, y yo los divorcios los odio y me dan pánico y en el despacho no llevamos esto. Pero sí que es verdad que no hay que olvidar que cuando tú te casas estás creando un vínculo también patrimonial con la persona, ¿no? Y existe lo que se llama la pensión compensatoria. Es decir, tú, si algún día te divorcias, tendrás que compensar a tu exmujer o a tu exmarido por la pérdida de capacidad económica que tiene a raíz del divorcio, ¿no? Es decir, la pérdida de nivel adquisitivo hay que compensarlo. Entonces, mi consejo es, cuando te casas, tenlo muy claro, pero no hay forma, en mi opinión, de proteger tus activos para un divorcio. De hecho, cuidado, porque cuando hablamos de protección patrimonial, no hay que olvidar que es muy distinto protección patrimonial que alzamiento de bienes. Alzamiento de bienes es intentar quitar patrimonio a tu nombre para no responder de una deuda. Y eso es profundamente ilegal, eso está penado. Con lo cual hay que vigilar cuando te dicen: no, vamos a proteger tus activos. Cuidado, porque depende de cómo lo hagas y qué movimiento puedas hacer, un juez puede determinar que has intentado evitar pagar una deuda mediante alzándote en bienes. Entonces hay que vigilar mucho, hay que ir con gente muy especializada para esto. Uh-huh. Y Mar, vamos a pasar a conocer un poco más sobre ti. Ajá. ¿Cómo te da por iniciarte en el mundo de la fiscalidad? ¿Desde cuándo te llama la atención todo esto? Pues mira, yo, para hablar un poco de mí, yo vengo de Barcelona, es de donde me he criado, en un barrio humilde, con una familia humilde, pero que por lo que sea me puse a estudiar, ¿no? Yo era muy mal estudiante y a mí la fiscalidad no me llamaba nada. De hecho, me parecía un coñazo. De hecho, lo sigo pensando, pero ahora desde otro punto de vista. Y estudié dirección de empresas y sencillamente en tercero de carrera saqué muy buena nota en fiscalidad y el profesor me ofreció trabajo. Entonces me puse a trabajar en la propia facultad el último año y así me pude pagar también ese último año. Y bueno, le cogí cierto cariño a la asignatura y a la profesión, ¿no? Porque creo que la fiscalidad es algo muy importante. Te acompaña, te guste o no. O sea, es algo que todo el mundo tiene que pasar por ahí. Entonces, si tú quieres hacer algo que te dé dinero, tienes que hacer algo que la gente necesite, ¿no? Y un asesor fiscal siempre lo vas a necesitar, ¿no? Entonces, sí. Un poco fue mi razonamiento que hice en su momento. Pero también te digo, luego hice Derecho, he ampliado mucho mis áreas de práctica, hago más cosas que no son fiscalidad. Y me gustan también. O sea, al final me he dado cuenta que la fiscalidad es un área que me gusta y que controlo, pero también hay otras muchas que son muy divertidas, ¿no? ¿Y en qué punto decides montar Avast? ¿Trabajaste en otros trabajos o directamente lo montaste? A ver, yo desde que tengo 18 años, antes incluso, he montado proyectos, ¿no? Algunos vinculados con el mundo del rap, como bien sabes, que te hace mucha gracia eso. Pero porque también me gusta a mí. Porque yo era rapero y bueno, monté un estudio de grabación en mi casa. Fue mi primer negocio y la gente venía a mi casa a grabar y les cobraba por grabar. Y bueno, la verdad que el negocio para tener 16 años estuvo bastante bien. Siempre está muy vinculado con el mundo de emprender, ¿no? Pero nunca había emprendido en serio en un proyecto de poner dinero de mi bolsillo y lanzarlo seriamente, quitando ese side project de 16 años, ¿no?
Que bueno, que luego alquilamos un local y lo montamos un poco a lo grande, pero bueno, no, era un hobby, ¿no? Más que un negocio. Entonces, bueno, después de 8 años trabajando por cuenta ajena en Andorra, me di cuenta que tenía el conocimiento y tenía los contactos y tenía el valor de hacerlo. Y además creía que lo podía hacer mejor que mis jefes anteriores. Entonces, llegó el COVID, llegó la pandemia y me quedé en casa solo, encerrado, y me puse a darle vueltas a la cabeza y dije, tío, o sea, al final voy a cumplir 30 años, ya tengo expertise en algo, he aprendido de gente, he aprendido lo bueno y he aprendido lo malo, ¿no? Lo que no quiero hacer o lo que no quiero ser, ¿no? Y dije, oye, ¿por qué no? Tengo valor, conozco a la gente con la que quiero montar el proyecto y lo monté yo solo y rápidamente invité a mis 3 partners que eran Albert, Patrick y Elachi, que gente con la que había compartido carrera y que éramos amigos, y recientemente hemos incorporado a Sergi también como socio. Pero al final lo vi muy claro, vi que tenía una expertise, que podía dar un buen servicio, que podía ganarme bien la vida y que me gustaba. Al final estaban todas las piedras, ¿no? Entonces solo había que construirlo. Y lo hicimos y la verdad que ha ido muy bien. O sea, no me esperaba tener 39 trabajadores, no me esperaba facturar lo que facturamos, no me lo esperaba. O sea, siendo sincero, no soy un tío muy humilde, no me caracterizo por ser humilde, pero no me esperaba el crecimiento que hemos tenido. Porque lleváis 5 años. Llevamos 4 años y medio. 4 años y medio, y lo digo porque lo vi que lo ves en Instagram. 2024 habéis facturado más de 3,5 millones. Entiendo que al final es un negocio que tiene muchos gastos también, 39 personas en el equipo, pero creo que también puede servir que compartas a la gente, oye, cómo lo has hecho o qué cosas has ido haciendo por el camino que te han permitido llegar a esto. Entiendo que lo primero es ofrecer un servicio que la gente quiere, y eso ha sido la clave de todo. Sí, a ver, yo creo que hoy hay una tendencia bastante clara en el media, ¿no? Y lo digo yo que tengo Spicy Fortuna, y tiene mucho valor. Y tú tienes un canal que tiene un valor increíble. Y si tú promocionas agua, se venderá agua, seguro, porque tienes mucha fuerza. Pero el media es una pata, la otra pata es el producto. Yo cuando comencé me centré en el producto. Me centré en que lo que yo ofrecía era lo mejor del mercado. Punto. Yo ofrecía un servicio honrado, a buen precio y siendo el mejor del mercado. Y esa ha sido mi filosofía de trabajo. Y a raíz de esta filosofía de trabajo, y sin centrarme en el media me ha llegado solo. ¿Por qué? Porque en su momento Víctor me propuso hacer un podcast, luego Euge, luego me invitaron a ser miembro de Spicy. Entonces, yo me he centrado en producto full. Creo que era un error. Creo que tenía que haber hecho producto y media. Las dos son muy importantes. Pero creo que mucha gente está centrada en el media y se olvida del producto. Si tú eres muy bueno en lo tuyo, lo vas a petar. Pero primero, céntrate en ser muy bueno en lo tuyo. No emprendas un negocio de arquitectura si nunca has sido arquitecto. O sea, no puedes salir de la carrera y hacer un negocio de arquitectura online. No tiene, a ver, salvo que seas un genio o un fuera de serie, que también los hay, ¿eh? Hay Leo Messi de la arquitectura, ok, pero yo soy partidario de primero aprende mucho una profesión o tener una idea muy brillante y luego tener media para expandirla, ¿no? También te digo, mi discurso no es el típico de me hice rico con 25 años vendiendo, no, o sea, mi proyección, yo ahora gano dinero, pero soy un ejemplo de esfuerzo y superación y sacrificio. Y eso a la gente no le gusta escucharlo. Pero en mi caso yo he llegado, pero a base de mucho sacrificio, ¿no? Y sí, las cifras del despacho van por ahí y la verdad que muy bien. Es un negocio que funciona muy bien. Aparte, desde Avast, desde la holding hemos invertido en un montón de proyectos, de videojuegos, estamos invertidos en la consultora RAX tecnológica, estamos invertidos en un montón de sitios. En Andorra Economic Forum también es un evento Made in Avast, junto con RAX. Tenemos participadas en España también, y la verdad que como grupo la cosa va para arriba. O sea, mi objetivo de este año son pasar 10 millones de euros, ¿no? O sea, que es un negocio que está consolidado y creciendo. Sí, que no es solamente el despacho profesional, sino que es despacho profesional con varios servicios, pero que luego el dinero generado pues Claro. Se utiliza para invertir en otros proyectos e ir haciendo otras cosas. Es que al final, para mí es muy fácil. Yo junto dos piezas, ¿no? Si tengo muchos clientes que me piden real estate y que quieren comprar real estate, pues desarrollo una área de real estate. Es decir, es un poco qué me pide el cliente y dar las respuestas. A veces no es cuestión de tener la idea mágica, es sencillamente escuchar lo que te piden. Si a mí me piden que alguien les ayude con encontrar un inmueble bien de precio, pues desarrollo del área correspondiente. Si alguien me pide, porque la protección de datos es muy importante, pues desarrollo un negocio de protección de datos porque es muy importante. O sea, es un poco crecer
no con ideas mágicas, porque mi proyecto no es innovador, es un proyecto tradicional, quizá aplicando métodos de comunicación innovadores, pero es un negocio tradicional. Pero más que tener ideas mágicas es escuchar a tu cliente, escuchar al mercado y darle lo que quiere, ¿no? En tu caso particular a nivel personal, ¿inviertes en otras cosas aparte de todo esto que comentas, de otras empresas, de otros proyectos, tipo, no sé, bolsa, inmuebles? Sí, yo en activos digitales desde el 2016, más o menos. Es como un poco mi inversión un poco arriesgada, pero ha ido bastante bien. Y luego invierto en bolsa, pero no lo hago de forma profesional, lo hago de forma absolutamente por corazonadas y por empresas que me hacen gracia, ¿no? Ahora llevo una hostia importante con Nvidia. Pero bueno, a mí me ha dado muchas alegrías estos años, así que no me voy a quejar. Y también ahora he invertido en la compañía Ebro. ¿Recuerdas que estuvimos juntos? Es verdad. Pues he invertido en Ebro y la verdad que también muy bien. Fabricación de coches eléctricos en Cataluña. Creo que es una forma de intentar reindustrializar Cataluña, que creo que es un buen paso. Y invierto más por a ver qué pasa, ¿no? Que no porque tenga una proyección, no porque haya calculado los cash flows de la compañía a 10 años vista, sino porque me hace gracia y creo que es apoyar un proyecto que genera... Tomas el riesgo y sí. Lo dejas y listo. Además, en mi posición que genero cada año recursos, no cuido tanto mi portfolio. Es decir, invierto lo que me hace gracia. Es decir, si me apetece invertir en un negocio que va a dar puestos de trabajo en Cataluña, lo hago. Y si me apetece invertir en algo que genere una externalidad positiva en mi ecosistema, lo hago. Sí, eres como el primer perfil que comentabas de los dos perfiles que tienes, el que genera que Total. va invirtiendo pues, en cosas sin pensarlo tanto, Total. como el otro, que también es válido y también es cuando hay que tomar riesgos cuando estás en ese momento. Sí, a ver, también te digo, yo soy una persona muy sencilla, de una familia muy humilde, que no valora mucho el dinero, en el sentido de que a mí el dinero me aburre profundamente y además, no sé, yo me he visto con camisetas que me regalan mis clientes. Es decir, no tengo vicios caros, el dinero, sencillamente, si no es para viajar un poco y tal, no me lo gasto. Entonces, al final, casi me hace más gracia ganar dinero por estatus que por el propio dinero. O sea, no lo disfruto. O sea, que no. Sí, lo utilizas para reinvertirlo en otras cosas y listo. Y también intentar ayudar a la gente que lo puede necesitar. O sea, tenemos muchas iniciativas solidarias en Avast. Apoyamos a clubes deportivos, apoyamos a ONGs, apoyamos a asociaciones. Y es algo que no lo hago porque queda guay y porque viste, sino lo hago porque me mola. O sea, yo siempre he dicho cuando era más joven, decía, joder, si los empresarios ayudaran a la sociedad civil, todo iría mucho mejor. Pues ahora que soy empresario, sería un hipócrita si no lo hiciera, ¿no? Entonces, un poco intento aportar mi grano de arena. Y eso me mola, me llena. Sin duda, importante. Con respecto a, para mí, los dos otros grandes proyectos en los que estás involucrado, Spicy y el Economic Forum, Andorra y Madrid. Cuéntame un poco de Spicy. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va la experiencia? Pues Spicy es un engaño de Euge. Euge me dijo que íbamos a invertir 2 horas a la semana y ahora invertimos un montón de tiempo porque es un proyecto que la verdad que ha escalado mucho más de lo que yo pensaba. Euge sabía lo que iba a escalar. Euge es un tío que tiene mucha visión, él se anticipa mucho a lo que va a pasar y él lo que decía es que el formato podcast va a ser la nueva forma de comunicación y creo que ha acertado. Y además en este caso es un formato A4, es un formato más tertulia y yo creo que el formato es acertado, el contenido es acertado y por tanto los resultados están siendo pues espectaculares, ¿no? Me lo paso muy bien. De hecho, cuando me lo propuso le dije en un primer momento que no lo veía claro porque no tenía tiempo. O sea, al final lo que más me falta a mí es tiempo y me estabas pidiendo lo que menos tengo, ¿no? Pero luego me dijo, tío, lo probamos y si no tienes tiempo, pues oye, siempre desapareces y listo, ¿no? Claro, pero cuando vi lo bien que me lo pasaba, lo mucho que disfruto y lo bien que va, digo, tío, pero si me hace más ilusión ir a Spicy que ir a una reunión de trabajo. Entonces, lo estoy disfrutando un montón. Y aparte ahora estamos viajando, fuimos a ver al Chocas a Valencia, a Alicante, luego ahora vamos a ir a Almería unos días. Esto no sé si lo puedo decir, pero da igual. La verdad que, no sé, es una experiencia muy chula y con 3 compañeros de viaje y más el cuarto que es Gera, que es el director de podcast, que la verdad que es muy divertido. Qué chulo, la verdad que está muy guay. ¿Cómo llevas el hecho de ese sentimiento de no tengo tiempo, que yo creo que mucha gente también lo siente, no tengo tiempo, voy a estar arriba? ¿Estás ahora en un momento más o menos bueno de tu vida o estás en un momento de demasiado trabajo, estrés? Yo tengo un problema y es que no sé decir que no. Es decir, me cuesta mucho decir que no a cosas y al final, claro, no para de plantearme oportunidades y plantearme cosas y me encanta decir que sí, ¿sabes? O sea, yo estoy aquí grabando un podcast contigo, que estoy encantadísimo de estar aquí, pero es tiempo. Claro, si yo me pusiera modo cerrado, no, pues no tengo tiempo de hacer nada. Ya, pero joder, si me invita Adriana a su podcast y aparte es un podcast reputado, joder, y me caéis de puta madre, pues ¿por qué no voy a venir? ¿Sabes? Entonces, comienzo a decir que sí a todo
y me encuentro que voy sin tiempo. Entonces, este jueves me han invitado a una cena de un fondo de no sé qué. Claro, yo le diría que no, pero tío, es un fondo importante. ¿Cómo le voy a decir que no a una oportunidad? O sea, mi competencia se mataría por estar en mi posición. Entonces, me surgen muchas oportunidades y voy muy saturado de trabajo. Eso unido a que encontrar talento en Andorra está siendo complicado, o sea, encontrar directivos para mi compañía que me ayude a descansar algunas áreas de mi responsabilidad es complicado, pues voy a tope. De hecho, mi objetivo en 2025 era bajar el ritmo de estrés de Avast especialmente, y de momento llevamos unos cuantos días y no lo he conseguido. Uh-huh. Bueno, ojalá que lo consigas durante este año, seguro que sí. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo tengo tres patas, ¿no? Grupo Avast, el Andorra y el Madrid Economic Forum, que va a ser una locura este año, y Spicy, que está siendo una locura, ¿no? Pero es que ahora voy a desarrollar una cuarta pata que también me va a quitar tiempo, con lo cual va en contra de mi objetivo principal, y es, yo soy profesor en el máster de tributación del CEF, ¿vale? Una institución muy reconocida. A mí la formación me encanta. Y me estoy planteando hacer algo de formación yo por mi cuenta. Es algo que llevo tiempo pensando, que nunca me había lanzado, pero creo que este año lo voy a hacer. Estoy trabajando en algún producto muy potente que aporte mucho valor y, desde luego, si lo hago, como todo, lo tengo que hacer muy bien. Pero claro, es otra cosa que me hace ilusión, me apasiona, pero, tío, me va a quitar tiempo. Entonces, hostia, ¿qué hago? Sí, sí. Igual lo que piensas es, vale, quiero bajar el nivel de estrés, quiero hacer menos cosas para estar más tranquilo, pero realmente no quieres estar más tranquilo, estás en una época profesional de tu vida increíble y quieres aprovecharla. Lo que quieres es no hacer cosas que no te gusta hacer. Tal cual. Entonces igual es simplemente quitar las cosas que no te gustan, claro, y ya está. Y oye, si no puedes ir a la cena del fondo, pues tal cual, pues no vas y ya está. Es exactamente así. Y luego cuando vayas lo apreciarán más. Estoy descartando lo que no me gusta hacer, pero para descartar lo que no me gusta hacer tengo que colocar a alguien que lo haga. Y no es tan evidente, no es tan evidente. Por no hablar de que podría no gustarle también a la persona que se lo proponga, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que estoy en un momento de prime, es decir, a nivel profesional, y hay que aprovecharlo. Pero también es verdad que a nivel personal, por ejemplo, yo qué sé, quiero ser padre, y quiero ser padre más pronto que tarde, ¿no? Yo ya soy mayor, tú eres joven, pero yo ya soy mayor. Y claro, si quiero tener hijos, si quiero plantear un proyecto de vida, no puedo tener este ritmo. O sea, yo trabajo media jornada, yo trabajo 12 horas al día. Yo trabajo de 9 a 9 todos los días. Entonces necesito quitarme cosas. O sea, no. Me dice, no, es cuestión de organización. No, es cuestión de volumen. O sea, tengo que quitarme cosas. Sí, sí. ¿Sabes? Pues a quitar cosas las que menos te gusten. Y con respecto a, hablabas antes de rap, ¿qué artistas te gustan? ¿Cuáles han marcado un poco tu camino? Estoy muy desconectado del rap, pero sí que es verdad que en su momento, cuando era más jovencito, Nach y Zetapu me gustaban mucho, por ejemplo. ¿Sientes que te han hecho un poco construirte lo que eres a día de hoy? Bueno, me hicieron ser de izquierdas cuando era joven, eso es una putada, porque yo era súper de izquierdas, ¿sabes? Pero creo que el rap me ha permitido, claro, porque al final nosotros, por lo que más te nos conoces, porque colaboramos con Porta, salimos en su disco, hacemos conciertos. Creo que el mundo del rap me ha permitido eliminar todo lo que es el pánico escénico. O sea, yo no tengo pánico escénico porque yo rapeaba delante de cientos de personas en un escenario. Entonces yo salgo a hacer una conferencia y tengo cero pánico escénico. Y también desde el punto de vista de la comunicación. Creo que parte de mis habilidades de comunicación vienen derivadas de la época del rap. Y también la agilidad mental, ¿no? Cuando tú improvisas, quieras que no, tu cabeza está funcionando, sí. La estás entrenando. Entonces, esa capacidad de improvisación y de retención, creo que en el mundo de los negocios también te puede funcionar, ¿no? Para mí el rap ha sido casi todo, porque yo conocí a mi pareja por el rap, monté mi primer negocio vinculado con el rap y llegué a Andorra vinculado con el rap. Es decir, todo está asociado con el mundo del rap. O sea que es una etapa de mi vida. Ahora ya no escucho tanto, la verdad que estoy muy desconectado. Y aparte lo que hacen ahora no me gusta tanto como lo que hacían antes. Pero bueno, es una etapa de mi vida muy, muy interesante. Sí. Qué bueno. Para ir cerrando, tema España. ¿Qué está pasando en España ahora? Vemos caso del hermano de Pedro Sánchez, la mujer, cada 2 semanas aparece algo nuevo. ¿Qué le pasa a nuestro país? A ver, yo creo que España es un país donde se lleva mucho la picaresca española, ¿no? Y creo que es algo cultural donde me incluyo, ¿vale? Y por tanto la gente, cuando tiene una posición de poder, intenta aprovecharse de esa posición de poder, ¿no? Eso pasa en el sector privado y pasa en el sector público. Y yo creo que ha ocurrido siempre y ocurriría siempre que no haya un control muy exhaustivo sobre las personas que tienen poder, ¿no? Yo creo que de aquí a unos años lo vamos a ver, y yo no soy quién para anticiparme, pero creo que habrán juicios y saldrán cosas a la luz muy, muy, muy graves del gobierno actual. Es inaceptable éticamente que Pedro Sánchez critique a nadie que se vaya a Andorra
o hable de Lamborghinis cuando su hermano está en Portugal. Es inaceptable. O sea, me parece de un nivel espectacular. Igual que es inaceptable que nos engañen. No creo que la población a nivel general es una población sin mucha formación y una población que es fácil de engañar, ¿no? Por tanto, es una formación poco libre. Desde el punto de vista de país, creo que el cambio de sentido no se va a producir porque necesitamos décadas de evolución y no se va a producir, creo. Porque al final el Partido Popular cuando estuvo hizo algo parecido al PSOE. De hecho, el PP de Montoro subió los impuestos tanto o más que lo ha hecho Pedro Sánchez con Montero, ¿no? Entonces, al final creo que es un modelo de Estado que no funciona, que es muy grande, que por tanto devora recursos, es una máquina inagotable de consumir recursos y un Estado mentiroso, un Estado que engaña a la población, un Estado que le dice a la población que las pensiones están garantizadas cuando las matemáticas no son política. Las matemáticas son números, ¿no? Y cuando alguien dice, oye, cuidado con las pensiones, se le señala y se le llama facha y se le dice de todo, ¿no? El otro día me sacaban en La Sexta mi cara diciendo que lo de las pensiones es un problema. Pero es que es matemáticamente un problema. Pero es que lo entiende cualquiera. El problema es que ningún político sale a la palestra a decirlo porque si lo dices pierdes votos. Y el otro día salió Albert Rivera con José Elías diciendo esto y luego salió Rayo machacándolo en plan mentiroso y lo ha reconocido. Pero sí es verdad. O sea, un político, por cómo es la población, no puede decir las cosas como son. Y eso hace que estemos todos engañados y vivamos todos en una sociedad pues, de mentira, ¿no? Mientras el país se arruina. Claro. Sí, que también genera esa inestabilidad y esa falta de protección jurídica porque dices, vale, es que el sistema pende de un hilo, en cualquier momento puede cambiar y puede pasar lo que sea. Es que si el país necesita recursos, tiene que traerlos de algún sitio. Y la fuente de ingresos del país son sus ciudadanos. Entonces, claro que van a subir los impuestos y claro que van a ser más exigentes con tus impuestos, porque es que no tienen otra. Porque la otra opción es recortar y nadie se atreve a recortar, porque si recortas pierdes las elecciones. En cambio, si tú dices que paguen los ricos y le subes los impuestos a los ricos son pocos. Y ya de paso le subes los impuestos a los pobres, pero sin que se den cuenta, te mantienes en el poder. Y eso es lo que está pasando en España. Entonces, ¿tú crees que en 5, 10 años la situación de España va a ser similar a la actual o incluso peor? Yo creo que lo que ha pasado en Argentina es un muy buen pronóstico. Es decir, en Argentina lo que ha pasado es que ha colapsado. O sea, la red clientelar era tan grande que llegó a un punto que no se podía abastecer y petó. Pero mientras el sector público tenga recursos para ir manteniendo en nómina a todos sus votantes, va a mantenerse en el poder. Porque al final el votante sabe que si cambia el color político puede haber recortes en materia de contratación pública. Y si tú eres un contratado público, pues no vas a votar algo que te puede quitar tu puesto de trabajo. Entonces yo creo que la gente vota más con el egoísmo individual que no con la mentalidad colectiva. Sí. Y aquí no hay mano invisible que valga. Sí. Entonces para ti la única forma de que haya un cambio significativo es llegar a un colapso del sistema, del gobierno, por así decirlo, que sea ya totalmente insostenible y que haya un cambio extremo, por así decirlo. Sí. Como ha pasado en Argentina. Y tú lo has dicho, extremo. Si los políticos de hoy no fueran tan como son, no haría falta irse tan al extremo. Pero lo que están provocando es precisamente que nos vayamos al extremo, ¿no? Que estemos profundamente en contra de cómo se hacen las cosas y que propongamos un Estado mucho más delgado, ¿no? Y mucho menos gravoso para todos los ciudadanos. Pero bueno, yo creo que al final te vienen con la sanidad y la educación y es un escudo que es difícil de romper. Cuando la realidad es que los impuestos que sobran no son los de sanidad y educación. Los que sobran son los de sobreestructura burocrática de duplicidades y duplicidades y duplicidades y gente que no va a trabajar o, por ejemplo, el mantenimiento de la oficina de las artes escénicas. Esos son impuestos tirados a la basura. No sanidad y educación. De hecho, incluso invertiría más en sanidad y educación. Y en meritocracia, en ayudas públicas para la gente que lo necesite de verdad. Pero no para aquel que se aproveche, sino para aquel que lo necesita. Uh-huh. Y con respecto a saliendo un poco de España a Europa, ¿cómo ves la situación de Europa? ¿Va a llegar también a ese cambio como el que probablemente veamos dentro de unos cuantos años en España? Sobre todo con todo el tema de la deuda, inseguridad. Está llegando. Lo que pasa es que yo creo que hay aquí dos variantes. Está la variante económica y la variante migratoria, ¿no? Yo creo que todos los países de Europa han tenido políticas migratorias muy laxas de permitir que cualquier persona cruce la frontera y viva ilegalmente, ¿no? Y eso está pasando factura. Y si no puedes ver Italia, puedes ver Alemania o puedes ver Francia con Le Pen, ¿no? Están surgiendo partidos más de extrema derecha que utilizan el argumento de la migración como un argumento para ganar las elecciones, ¿no? Sí. Por la seguridad, etcétera, ¿no? Pero luego está la parte económica que la gente no lo menciona, pero porque es más fácil entender para una persona de a pie que la inmigración ilegal es mala que no entender
que el exceso de deuda es malo, porque hay poca cultura financiera. Entonces, el que lleve en su programa político reducir la deuda pública no va a ganar, porque a la gente la deuda pública le da igual, porque no le afecta directamente en su día a día. Sí, cuando realmente sí le afecta, porque el interés de la deuda es un coste financiero para el Estado, que son recursos que se detraen de un presupuesto público que podría destinarse a cosas para él, ¿no? Y que la forma al final de pagar la deuda es imprimiendo más dinero que lo que vas pagando con la inflación. Exacto. Pero como la población no está formada a este respecto, quien vaya con este programa político no lo va a ganar. Entonces, la reducción de deuda pública solo puede producirse si gana un Javier Milei. Y solo puede ganar un Javier Milei si hay un colapso en la red clientelar. Y esa es un poco mi lectura. ¿eh? Y no soy experto, eso es una opinión mía. Sí, es una mía, opinión tuya y listo. Viendo un poco la situación mundial, ¿no? Que vemos que las cosas no tiene pinta que vayan a mejorar y que para mí la estrategia es, oye, cada uno a protegerse él mismo de la mejor forma posible, proteger a él, a su familia, a los suyos y montarse lo suyo, trabajando para alguien o emprendiendo lo que sea. Para acabar, aquí en Andorra ¿estamos seguros? ¿Estamos protegidos de todo esto? No hay ningún lugar 100% seguro, como he dicho antes, pero creo que Andorra es un país independiente, mientras no se vuelva dependiente, por así decirlo, normativamente, y es un país donde el rango de seguridad, a mi juicio, es alto. ¿Vale? No obstante, no hay que olvidar que Andorra es un país pequeño, a nivel geopolítico su fuerza de negociación es muy baja y por tanto si la Unión Europea se pusiera muy dura, especialmente Francia y España, con Andorra, Andorra podría acabar asfixiada por un tema político, ¿no? O de negociación. Lo que Andorra tiene un sistema que mucha gente no conocerá y lo explico muy brevemente. Andorra es un coprincipado. O sea, la jefatura de Estado es el obispo de la SEU y el presidente de la República Francesa. Entonces, esta forma de Estado también tiene un guiño geopolítico, que si algún día alguien quiere presionar a Andorra, los copríncipes deberían mediar y solucionar ese problema, ¿no? Y históricamente Andorra se ha desarrollado de la forma que se ha desarrollado por esta protección del coprincipado, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de los países donde puedes estar, Andorra es un buen lugar. También te digo, como dice mucha gente, al final tú estás en un lugar porque te compensa y te gusta. Si Andorra cambiara muy radicalmente en los próximos años, pues tú, yo, cualquiera buscaría otro lugar donde residir. Y esto es algo que, más que una declaración de intenciones, es algo lógico. Tú te vas con tu familia donde crees que tu familia es más feliz y está más segura. 100%. Andorra hoy es el lugar. Y espero que mañana también lo sea. O sea, yo creo que mi hijo crezca en Andorra. Me gustaría muchísimo. Perfecto. Pues con esto acabamos. Muchas gracias, Marc, de verdad. Creo que a la gente le va a servir y a mí al menos me ha encantado. Un abrazo, Adrián. Gracias por invitarme.